Izumi acaba de bajar del tren, rumbo a casa de su abuelo en la prefectura de Yamanashi. Mientras caminaba hacia su casa, se sentía muy nerviosa. Hacía mucho tiempo que no veía a su abuelo y se preocupaba cada segundo. Basándose en lo que dijo su padre, decidió aceptar darle clases durante las prácticas. Pero conociéndolo, supone que probablemente lo acosó hasta que accedió. Por un lado, Izumi no quería encontrarse con su mirada de decepción por sus acciones pasadas, pero necesitaba su guía para usar el One for All. Sabía que no llegaría muy lejos con su habilidad actual y necesitaba a alguien con mucha experiencia, así que decidió seguir adelante. Finalmente llegó y seguía en las mismas condiciones que la última vez que lo vio. El edificio en sí se ve deteriorado y abandonado. Las ventanas están rotas y se están cayendo pedazos. Sobre la puerta principal, hay un letrero que dice bienvenido que se está cayendo. El edificio también está rodeado de vallas y portones altos. Hasta el día de hoy, se sigue preguntando por qué su abuelo nunca intentó mudarse y conseguir un apartamento mejor, ya que era un héroe profesional retirado. Debía tener un montón de dinero en su cuenta bancaria, o quizás lo estaba ahorrando para algo. Se armó de valor y tocó la puerta 3 veces, pero nadie respondió. Luego volvió a tocar, pero un poco más fuerte, pero nadie le abrió. Entonces decidió abrir la puerta directamente. Luego caminó hacia allí y encontró una habitación con luz encendida a su derecha. Se dirigió hacia allí con la esperanza de ver a su abuelo o a alguien que pudiera decirle dónde estaba. Pero de repente, sintió un impacto en su espalda, como si alguien le hubiera dado una patada, y cayó al suelo. Gruñó de dolor, preguntándose quién o qué la estaría atacando. Solo para encontrarse con un hombre anciano, extremadamente bajo, con arrugas pronunciadas y complexión escuálida. Así que tú eres el error que Yaji trajo, ¿eh? ¿Y pensar que eres a quien eligió para ejercer ese poder? Dijo Gran Torino mientras la miraba al suelo. ¡Guay! ¿Qué acaba de pasar? Preguntó Izumi mientras intentaba levantarse. Hacía mucho tiempo que no veía a su abuelo. Aún conservaba ese aura aterradora que logró conmocionar a su padre hasta la médula, y ahora ella también sentía esa misma sensación aterradora. Lo que pasó es que no estabas concentrado. Si eres a quien Yaji había elegido, entonces debió haber puesto el listón muy bajo, al permitir que un mocoso como tú fuera su sucesor, dijo con dureza. Pero ya que tenías esa peculiaridad, debes demostrarme lo digno que eres de tenerla. Tu entrenamiento empieza, ahora, dijo mientras saltaba de un extremo a otro de la habitación en un instante. Hacía mucho tiempo que no veía el don de su abuelo y aún la asombraba. Como era de esperar del héroe profesional retirado, Gran Torino, también conocido como el héroe más rápido de su época. Se quedó dormida, asombrada, al ver que él no veía la patada que le dio en la cara y la derribó al suelo una vez más. Concéntrate, mocoso, dijo mientras seguía haciendo zoom. Esto va a doler mucho, dijo mientras potenciaba One for All e intentaba golpearlo, pero él se acercó rápidamente y la rodeó. Es demasiado rápido, pensó mientras podía seguir su ritmo. Mientras ella intentaba golpearlo, él maniobró rápidamente y le asestó otra patada en el costado, saltando hacia atrás. En un instante, dejó de moverse y atacar, y eso la irritó. Intentó capturar a su abuelo con su telequinesis, pero resultó ineficaz ya que él se movía a un ritmo increíble y sus ojos no podían seguir el ritmo de su movimiento. No podías confiar en tu don para capturarme, ya que necesitas una vista clara para capturar a tu enemigo. Y aún no dominas el uno para todos al máximo. Por lo tanto, te quedas, indefensa, dijo mientras le asestaba otro golpe en el abdomen. Durante 15 minutos seguidos, Gran Torino no ha sido más que un espectáculo, tirándola al suelo sin que ella pudiera asestarle un solo golpe. Está más que desconcertado por lo que su alumna le ha estado enseñando en los últimos 10 meses, mientras piensa en qué ha sido de ella. Está bien, ¿no podemos parar un rato? Dijo mientras jadeaba pesadamente. Si este es tu límite, entonces claramente te falta entrenamiento, dijo mientras la miraba con decepción. ¿Por qué eres tan duro conmigo? Vine aquí a entrenar, no a que me golpeen, le preguntó sin dejar de jadear. ¿No fue esto lo que tuvo que soportar tu hermano? Preguntó entrecerrando los ojos. Entonces sintió que el desayuno se le subía a la garganta con las palabras de su abuelo. Le duele saber que su abuelo no dejaba de recordarle su error del pasado. Una simple frase basta para borrar todo el argumento de Izumi y reemplazarlo con culpa y vergüenza. Por si lo olvidaste, estuve allí ese día. Estaba furioso al escuchar lo que tú y tus padres habían hecho durante los últimos 10 años.
Y no creas que me olvidé de esos demonios podridos a los que llamabas amigos allí, le dijo con dureza mientras ella miraba fijamente sus pies. No, no se suponía que girara así, dijo en voz baja. Claro que no, en lugar de actuar con lógica, elegiste actuar con base en tu instinto, y ese instinto te dice que abuses de él sin piedad hasta que termine su vida, dijo Gran Torino mientras se alejaba de ella. Continuaremos en 2 horas. Tómate un descanso, la dejó en la habitación con sus pensamientos. Gran Torino siguió subiendo las escaleras hacia su habitación. Allí vio sobre la mesa una vieja foto de Izuku de 4 años que le había dado a Isawa. La tomó y lo miró. Todavía le enojaba que Toshinori nunca mencionara nada sobre tener un hijo, que le ocultara su existencia por falta de don. Hubieras sido un niño héroe increíble, a diferencia de esa hermana tuya, dijo suavemente mientras formaba una sonrisa al mirar la foto de su nieto. Describir el estado de ánimo actual de Katsuki como furioso sería comprensible. Está sentado en una silla mientras el héroe número 4 le peina el pelo. ¿Cómo llegó a estar en esta situación? Todo empezó cuando entró en la agencia y fue recibido por el mismísimo héroe número 4. Caminó directo a la agencia, actuando como si fuera el dueño del lugar. Entonces, el héroe le preguntó si era Katsuki Bakugou. Y, como era de esperar, dijo que sí y añadió que estaba buscando al próximo héroe número 1. Besgeanist miró al chico con cara seria antes de preguntarle por qué quería ser un héroe. Katsuki respondió que quería ser el mejor. Luego miró al chico, pensando que su respuesta era demasiado superficial. Empezó a explicar por qué Wa lo enviaba personalmente a su agencia, diciendo que tenía un problema de actitud y que estaba allí para solucionarlo. Pero Katsuki declaró en voz alta que no tenía ningún problema, diciendo que todo lo que decía su maestro eran puras tonterías, y que no las creía en absoluto. Añadió que, en los últimos 5 minutos desde su llegada, había demostrado un ego enorme que necesitaba moderarse. De repente, Katsuki fue refrenado por el héroe número 4 al conocerse, quien lo sermoneó sobre su problema de actitud. Después de terminar su conferencia, Besgeanist lo llevó a patrullar. Besgeanist le preguntó por qué los héroes debían patrullar las calles. Katsuki respondió que era porque podían apalear a los criminales en cuanto los veían. Luego, con un suspiro de derrota, lo corrigió diciendo que los héroes debían hacerse notar ante los civiles para que se sintieran seguros, pero Katsuki lo ignoró, diciendo que no era su trabajo. Mientras patrullaba, Katsuki se enfrentó a unos chicos que vieron su actuación en el festival deportivo y los ahuyentó con su ira y sus gritos. Besgeanist observa con decepción sus acciones y dice que, claramente, le faltan modales. Esto lo lleva a esta situación, ya que peina a Katsuki de forma similar a la suya. Le explica al joven que debe presentarse como un héroe y no puede simplemente atacar a los civiles como hizo con los niños. Necesita mostrar moderación y mostrarse elegante al hablar. Después de eso, decidió ir a la habitación que le había proporcionado Besgeanist. Claramente no lo disfrutó para nada. No tuvo la oportunidad de derrotar a ningún villano ni de entrar en acción. Katsuki cerró la puerta de golpe después de que Besgeanist terminara de sermonearlo sobre la importancia de ser un héroe. Entró y encendió la luz. Esta pasantía parece empeorar cada minuto. Y está a punto de empeorar aún más. Entonces, ¿cómo estuvo tu día, Kak-chan? Alguien le preguntó. Katsuki, que escuchó eso, saltó inmediatamente, solo para encontrarse con Deku, quien estaba sentado en su cama. «Demonios, sal de mi habitación», dijo Katsuki mientras relanzaba su libro, pero él lo esquivó. «Oh, mal genio», dijo Deku en un tono juguetón. «Será mejor que salgas ahora mismo». Katsuki gruñe enojado. ¿Qué pasa? ¿Te da vergüenza? No es que te haya visto disfrazándote ahí abajo. No te preocupes, no tomé ninguna foto, dijo Deku riéndose disimuladamente. Si no te vas ahora mismo, yo, gritó Katsuki mientras estrellaba su explosión en la palma de su mano. ¿O qué? ¿Me matarás? Dijo en tono de broma. Sabes, encuentro que tus amenazas vacías no significan nada para mí, viendo que eras todo ruido y pocas nueces, dijo Deku mientras comenzaba a jugar con él. Te haces pasar por un héroe, afirmas serlo, te vistes como un héroe, vas a una escuela de héroes, pero no te comportaste como tal. En el fondo, bajo esa arrogancia y ese ego tuyo, te gusta pisotear la cabeza de un niño indefenso y aplastarlo como a un insecto, dijo Deku con una sonrisa malvada. ¿Qué diría tu madre si te viera actuar así, Kak-chan? Le preguntó Deku. Parece que la vieja bruja cree que es mi culpa que estés muerto. Eres un inútil, incluso muerto, me causas problemas, dijo Katsuki gruñendo. ¿Por qué no puedes quedarte muerto sin que nadie se preocupe?
¿Por qué no te tiras desde lo más alto del tejado y todos siguen con sus vidas? Ojalá fuera yo quien te matara. Ojalá pudiera empujarte desde el tejado y ver cómo te aplastaban la cabeza contra el suelo. Rugió Katsuki furioso. Bueno, ambos sabemos que, aunque me hayas matado o no, ella nunca te amará de todas formas, dijo y Katsuki lo miró con expresión de sorpresa. ¿Qué dijiste? Katsuki rugió en su cara pensando que su propia madre ni siquiera se preocuparía por su hijo. Quise decir que si estuviera en una tienda de mascotas, mirando a todos los animales allí y tuviera que elegir entre un perro rabioso que no entendía la lógica básica y actuaba salvajemente y una mascota bien educada, bueno, creo que podrías adivinar mi respuesta, dijo Deku mientras le sonreía. Veo cómo te miraba en casa, con esa mirada despectiva y la indiferencia, pensando que el chico que tiene frente a ella no es más que un mal recuerdo de su sobrino favorito, el chico educado del barrio, el niño amable que conoce, el hijo que desearía tener. Deku lo provoca aún más. ¿Sabes? Una vez oí que tu madre confesó que me habría preferido como hijo, que estaría encantada de cambiarme si pudiera elegir. Deku se burló. Quizás tus padres esperaban que fueras tú quien muriera en lugar de mí. Deku se rió en su cara y Katsuki le gritó rápidamente. Cállate, Deku. Te he dicho que te cierres la boca. No quiero escuchar nada más. Desde que mostraste tu cara de mierda frente a mí, todo se está poniendo feo para mí. Mi carrera, mi reputación y mi futuro de héroe. Muerte, por favor, y quítate de mi camino. Explotó Katsuki, pero mantuvo la compostura mientras le sonreía. ¿Ya terminaste de desahogarte como un simio? Deku sonríe con suficiencia. Juro por Dios que si hablas una vez más, dijo Katsuki mientras trataba de contener su ira. ¿Qué? ¿Me vas a matar? Solo me demuestras que no eras más que un matón disfrazado de héroe, dijo Deku con una sonrisa burlona. Te lo advierto, Deku. Muere. Gritó Katsuki furioso mientras saltaba hacia él, preparando su explosión. Apuntó su explosión a la cara, listo para dispararle. Solo necesitaba un buen golpe y lo enviaría de vuelta al agujero del que salió. Cuando su explosión estaba a punto de impactar en la cara de Deku, se evadió de inmediato, haciendo que la cara de Katsuki se estrellara contra la pared de su cama. Jajaja, supongo que no necesito hacer el ridículo ya que ya lo hiciste tú mismo, se rió a carcajadas mirando a Katsuki. Katsuki gruñó de rabia al verlo reírse de su situación. Se sintió extraño ver a Deku riéndose de él y no al revés. Estaba más que humillado al ver que había estado jugando con él. De todos modos, será mejor que me vaya, no quiero que llegues tarde a tu fiesta de té con esos tipos de abajo, dijo Deku mientras abría la puerta y se iba. Pero Katsuki no había terminado con él. Inmediatamente se levantó de la cama y lo persiguió. Fue a la puerta y se dirigió al pasillo. Vio su silueta a la izquierda, y Katsuki lo persiguió y finalmente lo atrapó. Lo sujetó y lo inmovilizó contra el suelo, preparando su ataque contra la palma de su mano. «Wow, ¿cuál es tu problema?», dijo uno de los internos mientras levantaba ambas manos señalando que se rendía. «¿Dónde está Deku?», le dijo Katsuki en voz alta. «¿Quién?», dijo él confundido. «¿Dónde está el chico de pelo verde que acaba de pasar?», gruñó Katsuki. «No sé de qué estás hablando», dijo mientras empezaba a asustarse. «¿Dónde está?», gritó Katsuki mientras apuntaba su explosión aún más cerca de su cara. «Mira, hombre, no sé de qué estás hablando». «Suéltame, por favor», chilló. Pero Katsuki no bajaba la palma de la mano mientras miraba al chico en busca de una respuesta. Sabía que ese perdedor escondía a Deku en algún lugar del edificio y que lo descubriría. Pero de repente, su propia ropa lo retuvo, haciéndolo tambalearse. «¿Qué pasa?», dijo Besgeanis mientras miraba a sus dos internos. Uno temblaba en el suelo y el otro gruñía de ira. «No lo sé, señor, un minuto estaba caminando por el pasillo cuando de repente me inmovilizó contra el suelo y apuntó su don directamente a mi cara», explicó señalando con el dedo a Katsuki. El mejor Geanist que escuchó esto miró al chico rubio ceniza esperando obtener alguna respuesta por su repentino arrebato. «Bakugou te explicó». «Ese idiota de allí vio dónde está Deku y voy a averiguarlo», gritó Katsuki enojado. «¿De qué hablas? Nadie pasa cuando entro». «¿Estás loco?», señaló a Katsuki con el dedo. «Ya basta, chicos. Quiero que vayan a mi oficina y arreglemos las cosas», dijo Besgeanis mientras miraba a sus dos becarios y arrastraba a Katsuki al suelo, mientras este seguía gritando de rabia. El becario lo miraba como si estuviera loco. «Bien, ahora que hemos cubierto lo básico, vamos a pasar a la patrulla. Nos dirigimos a Osu para su primera rutina de patrullaje», explicó Gran Torino. «Está bien entonces». Gimió mientras luchaba por levantarse.
Date prisa y ponte tu disfraz, dijo mientras salía, dejándola atrás. Luego, 5 minutos después, lo alcanzó en la puerta para cambiarse de disfraz. Era un mono verde de cuerpo entero con cinturón rojo, guantes y su cabina roja. Él observó el disfraz un rato, luego se giró y le hizo una pregunta. ¿Es tuyo? Preguntó sin mirarla. Izumi al principio estaba confundida por su pregunta, pero luego comenzó a comprender de qué estaba hablando mientras miraba hacia abajo. No, es mi hermano. Quiero usarlo en honor a su nombre, respondió ella a su pregunta y él simplemente continuó caminando sin darle una respuesta. Pronto se dirigieron a la estación de tren para ir a Osu. Gran Torino fue a la taquilla a comprar los billetes y se dirigieron directamente a su tren. Izumi se sentó en su tren a Osu con Gran Torino, mientras que este último decidió quedarse de pie. En el tren, Izumi le pregunta a Gran Torino si llegarán en la noche, a lo que Gran Torino responde que sí, explicando que muchos villanos aparecen en la noche y así podrá obtener experiencia más fácilmente. Izumi finalmente dominó una nueva forma de usar su don. Desarrolló una nueva técnica llamada capucha completa, que le permitía extender el uno para todos a su cuerpo en lugar de concentrarse en un solo punto. Ya se sentía poderosa y su progreso con el uno para todos había sido mayor que antes, ya que podía usar el 20% de su poder. Pensativa, agarró su teléfono e intentó escribirle a Ida diciéndole que iba a Osu y que esperaba poder verse durante la patrulla. Pero él no le contestó. Normalmente, solo tardaba 3 segundos en responder, pero ni siquiera lo leyó. Desde que supo que se dirigía a Osu para sus prácticas, le preocupa que quizá esté tras la mancha asesina de héroes para vengar a su hermano. Reza para que no siga ese camino. Ella miró su teléfono y había una notificación proveniente de su aplicación de chat, la abrió y vio un chat. ¿Cómo va tu pasantía? Ella miró el texto y sonrió un poco y respondió. Izumi. Arsh, ¿y tú? Lo mismo. Pero nos dirigimos a una patrulla en Osu. Izumi. Genial, nos vemos allí. Estaba tan absorta en sus pensamientos que apenas oyó a uno de los pasajeros gritarle al tren. Miren. Ese edificio de allá explotó. Dijo uno de los pasajeros. De repente, el tren sufre una parada de emergencia y un héroe profesional se estrella contra él, para gran sorpresa de Izumi y Gran Torino. Izumi miró de inmediato por la ventana y vio la parte de la ciudad en llamas, pero entonces vieron una criatura gigante con alas que salía volando del fuego y se dirigía directamente hacia ellos. Todos atrás. Gritó Gran Torino. De repente, un gnomo gris gigante destrozó el lateral del vagón. El gnomo rugió al mirar al pasajero, pero Gran Torino lo lanzó inmediatamente fuera del tren. Yaji, quédate ahí, ¿me oyes? Dijo en voz alta y luego saltó del tren hacia la ciudad. Pero Izumi ignoró su orden y se dirigió directamente a la ciudad. Empezó a potenciar su One for All y su telequinesis para volar directamente a la ciudad. Se adentró en la ciudad, recorriendo las calles como una bala. Si no recuerdo mal, la pasantía de Ida está en el centro de la ciudad. Tengo que darme prisa, pensó mientras volaba hacia la ciudad. Se dirigió a la ciudad solo para descubrir que los Nomu la habían invadido. La ciudad estaba siendo consumida por el fuego y los Nomu se dirigían hacia ella. Los profesionales intentaban detener el terror que reinaba allí. Izumi llegó a Osu y presenció una batalla entre los héroes profesionales y dos criaturas similares a los Nomu. Le sorprende que Ida no esté en la batalla ni ayudando a los héroes profesionales y comienza a reflexionar. Ida, ¿dónde estás? Manual grita su nombre mientras mira a su alrededor. Izumi, al ver esto, empezó a preguntarse dónde estaba. ¿Se había separado de los demás? Entonces recordó que estaban en Ciudad Osu, donde Stein fue visto por última vez. Empezó a reconstruir el misterio y se dio cuenta de que huía en medio del caos para encontrar al asesino de héroes. Izumi empezó a buscarlo a toda velocidad. Buscó en cada callejón y callejón sin salida que pudo y entonces oyó un grito. Ahora, prepárate para morir, falso héroe. Gritó alguien en el callejón. Izumi se giró para mirar a su alrededor y vio que Ida estaba a punto de ser apuñalado por la espada de Stein. Conociéndola, no podía quedarse de brazos cruzados viéndolo morir. Así que se lanzó hacia adelante y le apuntó con el puño a la cara. Su puño, combinado con la aceleración de su velocidad, lo envió volando hacia el callejón, rodando al suelo. Smash. Gritó mientras su puño hizo contacto con su rostro. Stein se encontró de espaldas al suelo mientras observaba fijamente a quien se atrevía a interrumpirlo. Y Ida, al ver a Izumi allí de pie, quedó perplejo al verla salvarlo. ¿Qué haces aquí, Izumi? Esta es mi pelea. Gritó Ida mientras intentaba ponerse de pie. Ida, estoy aquí para salvarte.
Señor, por favor, no te muevas, estás muy herido, dijo Izumi mientras miraba a Ida y a otro héroe profesional conocido como Nativo. Al ver esto, Stein esbozó una sonrisa escalofriante mientras miraba a Izumi. La observó y pensó que tal vez ella tenía la promesa de ser una verdadera heroína, a diferencia de esos falsos. Dime, ¿por qué estás aquí? Preguntó Stein mientras apuntaba con su espada a Izumi. ¿No es obvio? Estoy aquí para salvar a mis amigos, dijo mientras encendía One for All. Stein, al comprender su razonamiento, sonrió y miró a Izumi con diversión. Acababa de encontrar un verdadero héroe en esta sociedad, a diferencia de esos dos impostores que buscaban venganza y fama. ¿Sí? Eres justo lo que este mundo necesita. A diferencia de esos impostores, tienes la cualidad de ser un verdadero héroe. Uno que salva a la gente no por fama ni gloria, sino porque es lo correcto. Felicidades, no morirás hoy. Sin embargo, no puedo decir lo mismo de esos dos. Ahora hazte a un lado, chico. Dijo Stein mientras miraba a Izumi y desataba una sed de sangre. Intimidada por la presión que emite Stein, Izumi se da cuenta de que Stein es un nivel totalmente diferente de villano que los de la USG, por lo que decidió enviar la información de su ubicación a todos sus contactos con la esperanza de que alguien reciba su mensaje y traiga ayuda. Ni hablar, si quieres ir tras ellos tendrás que atravesarme, dijo Izumi mientras preparaba su puño. Excelente, tú también tenías el corazón de un verdadero héroe. Muy bien, chico. Te ganaste mi respeto, dijo Stein mientras se lanzaba hacia ella blandiendo su espada. Pero antes de que su espada pudiera hacer contacto, Izumi le dio un uppercut. Ella saltó mientras él seguía aturdido en el aire y le propinó una patada en el estómago. Stein se estrelló contra la pared y luego rebotó intentando cortar a Izumi con un cuchillo con la mano libre, pero ella se escabulló entre sus piernas. Stein se movió para contraatacar blandiendo su katana hacia atrás, pero Izumi lo esquivó rápidamente saltando por encima de Stein. ¿Qué demonios? ¿Se mueve tan rápido en un callejón tan estrecho como este? Sin mencionar que su habilidad con la espada es de otro nivel. ¿Cómo lo hace? Pensó mientras observaba de cerca los movimientos de Stein. Entonces, Izumi usa un Detroit Smash al 5% y asesta un potente golpe a la cabeza de su oponente. Stein fue lanzado contra la pared, recuperándose y cayendo de nuevo al suelo. Bien, logré asestarle un golpe, pero parece que no fue suficiente. Necesito potenciar aún más el uno para todos, pensó Izumi mientras miraba a Stein, que aún intentaba recuperarse. Izumi se dirigió directamente hacia él, pero su cuerpo se detuvo repentinamente, dejándola paralizada. Confundida sobre lo que le sucedía, vio a Stein lamiendo la sangre de su cuchillo e inmovilizándolo. Izumi se dio cuenta de que Stein logró rozarla, y que la sangre es la clave para activar su don. Jeje, para ser un niño, así que puedes seguirme el ritmo. Eso es precisamente lo que me gusta de ti. Tenías el corazón y el espíritu de un verdadero héroe. Por eso no morirías hoy. Pero tu amigo es otra historia, dijo Stein mientras se agachaba para hablar con Izumi. No te lo permitiré. Izumi gritó de dolor. Entonces Stein saltó del suelo y avanzó hacia Ida. Ida, al ver esto, intentó levantarse, pero aún le dolía la pierna por el dolor que Stein le había infligido. No podía hacer nada. Hora de morir, falso héroe. Gritó Stein, alzando su espada hacia él. Estaba a solo unos centímetros de apuñalar a Ida, pero se vio obligado a retroceder bruscamente cuando una ráfaga de fuego se dirigió hacia él. Izumi, al ver esto, empezó a animarse al ver las llamas atravesar el callejón, pensando que Shoto o Shoka estaban allí y captaban su mensaje. Pero su esperanza fue rápidamente reemplazada por un miedo mayor cuando miró a su misterioso salvador. Camina hacia el callejón con una gabardina de cuero negra con capucha que le cubre el rostro, una sudadera y pantalones de combate oscuros, y una máscara de respiración industrial que protege su identidad. Levantó la mano derecha y señaló a Stein, y sus manos estallaron en llamas que emanaban de sus palmas. Miró a Stein con una mirada de odio y Stein lo miró con seriedad pensando que este hombre parado frente a él era real en comparación con esos tres, mientras comenzaba a preparar su espada y fijaba su postura. Su padre le había advertido sobre un asesino en serie que atacaba a criminales que operaban de noche y aterrorizaban la ciudad. Todas sus víctimas fueron quemadas vivas y abandonadas, mientras sus restos se dispersaban por el aire. Pero ella no sabía que él estaba allí, en Osu, en medio del caos. Ya era bastante malo con los Nomu, y añadir al asesino de héroes lo empeora todo. Pero añadirlo a la ecuación representa un peligro aún mayor para esta ciudad. El hombre ardiente, dijo Izumi mientras comenzaba a temblar de miedo.
De niño, había una parte de las historias del héroe que siempre asustaba a todos. Es normal que los niños les tengan miedo a los monstruos. Pero este monstruo era diferente. Nadie sabe de dónde viene, cómo obtuvo sus poderes ni quién es. Solo se sabe su alias y el último sonido que escucha su víctima. Pero eso no es lo que lo hace aterrador. Lo que lo hace aterrador es que nunca lo atrapan. El frío aire nocturno en Osu le desgarraba los pulmones a Izumi mientras observaba al hombre ardiente, de pie con la mano en llamas. Había algo inquietante en esta persona. Quizás fuera su apariencia, pero solo por el aura que emanaba, podía decir que era peligroso. No podía verle bien el rostro, ya que estaba cubierto por una máscara metálica, pero de alguna manera pudo vislumbrar su espeluznante sonrisa desde la máscara mientras yacía en el suelo, temblando como un niño perdido. Si hay una palabra para describir a esta persona que está frente a ella, es el diablo. Así que eres el misterioso hombre ardiente del que he oído hablar. El que ha estado desmantelando todas las organizaciones criminales de Japón. Sin duda, un candidato ideal para un verdadero héroe. Pero ahora mismo, necesito terminar mi tarea de hoy, dijo Stein mientras preparaba su espada. Estaba allí de pie, observando en silencio al asesino de héroes. Pronto empezó a hablar, pero su máscara disimuló su voz, haciéndola sonar demoníaca. Hero Killer Stein, hazte a un lado mientras purgo este mundo corrupto en llamas, dijo mientras lo miraba preparar su llama. Me temo que no, compartimos el ideal de limpiar este mundo de la corrupción y el mal. Pero no puedo permitir que te metas con mi presa, dijo Stein mientras se preparaba para la pelea. Entonces muere, lanzó un vórtice de llamas hacia los tres. El calor de la llama de su ataque es tan intenso que obliga a Stein a saltar hacia adelante para evitar quemarse. Sin embargo, no ocurrió lo mismo con Izumi e Irida, quienes quedaron atrapados en el fuego cruzado. Ark. Izumi gime de dolor cuando la llama logró quemarla levemente. Arde. Gritó Ida mientras se frotaba el hombro que quedó atrapado en el fuego. Stein saltó inmediatamente hacia un lado de la pared, luego sacó su espada cargando hacia el hombre ardiente, preparándose para cortarle el cuello solo para que su cuerpo se encendiera en llamas y su puño estuviera listo para hacer contacto con la cara de Stein. Es rápido, pensó Stein. En el último segundo, Stein logró evadir su próximo puño e intentó atacarlo por detrás, pero este lo pateó por detrás y fácilmente lo tiró contra la pared. Maldita sea, ¿cómo contraatacaste mi ataque? Stein, al ver que su ataque no surtía efecto, comenzó a interrogarlo con ira. Sin embargo, no obtuvo respuesta al verlo dirigirse hacia Stein con el puño preparado y derribándolo al suelo. Stein, demasiado ocupado recuperándose de la última patada, no estaba listo para su siguiente embestida y se tambaleó hacia atrás. Fuiste mucho mejor de lo que esperaba, pero no creo que caiga tan fácilmente. Stein sacó su cuchillo y lo atacó. Pero el hombre ardiente tampoco era un blanco fácil, ya que comenzó a enfrentarse a Stein. Stein rápidamente dirigió su atención hacia él, mientras este comenzaba a cargar contra él. El hombre ardiente, al ver esto, comenzó a usar su llama para crear un círculo de fuego a su alrededor, y luego lanzó un ataque de fuego contra Stein, que logró esquivar en el último segundo, pero lo obligó a retroceder un instante. Stein se abalanzó sobre él y le apuntó con su cuchillo, con la esperanza de herirlo, pero lo pateó hacia arriba y le dirigió el puño en llamas. Stein evadió rápidamente el ataque saltando en el aire mientras lanzaba su llama hacia su posición anterior. Mientras Stein aún estaba en el aire, se impulsó hacia él y lanzó otra ráfaga de fuego, pero no pudo evitarla mientras estaba en el aire. El asesino de héroes fue alcanzado por su ataque y gimió de dolor. Ambos volaban de un lado a otro intentando esquivar el ataque del otro. Ambos se movían a tal velocidad que era bastante difícil para los tres espectadores en el suelo verlos, ya que sus ojos no podían seguirlos. Esto es una locura. Izumi observa mientras empieza a sentir que su cuerpo no está paralizado. Este tipo aparece aquí y es capaz de luchar contra Stein en igualdad de condiciones, donde yo ni siquiera pude asestarle un golpe. Soy patético. No pude hacer otra cosa que llorar en el suelo, dijo Ida en voz baja mientras lloraba en el suelo. ¿Quién es este Burning Man para seguirle el ritmo a Stein? Está claro que juega en otra liga que nosotros. Native observa el enfrentamiento entre ambos. Stein estaba usando toda su velocidad para seguirle el paso a su enemigo, pero notaba que seguía conteniéndose y jugando con él. Harto de sus travesuras, decidió intentar terminar la pelea lo antes posible. No porque quisiera acabar con los dos falsos héroes que yacían en el suelo, sino porque se daba cuenta de que este individuo era peligroso y debía ser eliminado de inmediato. Ambos se detuvieron en seco mientras se miraban fijamente en el callejón.
Stein preparó su espada y cuchillo, indicando que este sería su último ataque. Al observar su pose, el hombre ardiente incendió su palma, listo para terminar también la pelea. Se quedaron mirándose fijamente sin hacer ningún movimiento, esperando su turno. De repente, Stein lanzó una espada tan rápida que nadie normal podría seguirle el ritmo, pero él pudo esquivarla con facilidad. Pero en ese instante, Stein se dirigió directamente hacia él con sus espadas listas para cortarle la cabeza. Izumi, Ida y Native, que estaban a punto de presenciar este evento, cerraron los ojos, sin querer presenciar esta espantosa batalla. Sin embargo, no oyeron el sonido de una cabeza cayendo ni nada, salvo un sonido metálico. Abrieron los ojos y vieron que el hombre ardiente había agarrado las espadas de Stein con la mano desnuda. Stein, que presenció el suceso, quedó atónito al ver a este hombre sosteniendo su espada sin importarle siquiera que su mano sangrara. Intentó retirarse, pero el hombre ardiente lo agarró por el cuello y lo levantó en el aire. Luego, quemó la espada hasta que se derritió en metal líquido. Todos los que presenciaron esto quedaron impactados, no podían creer lo que veían. Stein, el asesino de héroes que ha estado aterrorizando a la sociedad de héroes, el criminal que ha matado a más de 30 héroes en el último año, fue fácilmente derrotado por este misterioso hombre mientras era elevado en el aire. Stein intentó respirar, pero su agarre era demasiado fuerte y le costaba respirar. Así que este es el infame asesino de héroes, el que ha estado aterrorizando a la sociedad de héroes. Debo decir, que no eras tan duro como dicen, dijo con su voz distorsionada. No puedo respirar, dijo Stein mientras intentaba tomar aire. ¿Por qué haces esto? Estábamos del mismo bando, dijo mientras miraba al hombre que tenía delante. Izumi, que empezaba a sentir que el don de Stein había perdido su efecto, se acercó a Ida para ver cómo estaba. Al ver su pierna herida, se dio cuenta de que debía cubrirle la herida, así que tomó un paño viejo del cubo de basura y le vendó la herida inmediatamente para detener la hemorragia. No te muevas mucho, tu herida aún está fresca. Quédate quieto un momento, ¿de acuerdo? Izumi le envolvió la pierna con la tela. Lo siento, Izumi, soy patético. Vine aquí para vengarme de Stein por lastimar a mi hermano, pero aquí estoy, tirado, actuando como si fuera yo quien necesitara rescate. No merezco ser un héroe. Soy patético, Izumi, dijo Ida, gimiendo de dolor. Mira, está bien. Estás molesto porque tu hermano resultó herido y querías vengarlo. Aunque me cueste admitirlo, yo habría hecho lo mismo si se tratara de mi hermano, dijo Izumi mientras intentaba secarle las lágrimas. Antes de que Ida pudiera decir nada, un grito y un dolor insoportable lo arrastraron. Ambos miraron el grito solo para ver una escena aterradora desplegarse ante sus ojos. El hombre ardiente, que agarró a Stein por la garganta mientras lo levantaba en el aire, comenzó a llorar de dolor al ser quemado vivo por él. Todo su cuerpo fue envuelto por las llamas, al igual que su ropa y equipo, dejándolo sin protección. Stein gritaba de dolor, sintiéndose asfixiado mientras todo su órgano era quemado desde adentro. Izumi, que observaba la escena que se desarrollaba ante sus ojos, estaba aterrorizada. Acababa de ver a un hombre quemándose vivo ante sus ojos. Mientras tanto, Ida estaba petrificado. El hombre del que buscaba venganza ya estaba muerto, convirtiendo su ira en miedo. En los siguientes 10 segundos, el cuerpo de Stein no era más que cenizas. Corrección, siempre estuve de mi lado, dejó caer su cadáver carbonizado al suelo. Ambos no podían creer la crueldad que se exhibía allí. Solo vieron con sus propios ojos cómo quemaban vivo al asesino de héroes como si fuera un roast beef para una fiesta de Navidad. Se giró y los vio a ambos temblando en el suelo, a punto de huir. Se acercó lentamente, encendiendo la palma de su mano con llamas, y luego tocó la pared con el dedo, dejando un rastro de llamas en ella. Niños, salgan de aquí. Es demasiado peligroso. Váyanse. Les gritó Native. Pero ninguno de ellos podía moverse por el miedo. Sus pies no podían moverse, paralizados por el miedo y el terror que estaba a punto de sobrevenirles. Los nativos intentaban distraerlo gritándole y provocándolo para que fuera tras él. Pero sus provocaciones resultaron ser un error fatal, ya que inmediatamente vio una enorme explosión de fuego dirigiéndose hacia él. Intentó esquivarla, pero su cuerpo seguía paralizado por el don de Stein. Pronto su cuerpo corrió la misma suerte que el de Stein, quemándose vivo. Gritó de dolor, pues solo podía permanecer inmóvil mientras lo quemaban. Quería llorar, correr y rodar por el suelo, pero no lo consiguió, pues solo pudo quedarse quieto mientras veía cómo su cuerpo se quemaba. Izumi y Ida, que vieron esto, sintieron ganas de vomitar, gritar o llorar de dolor. El hombre ardiente se acerca cada vez más, preparándose para lanzarles otra ráfaga de fuego.
Pero antes de que pudiera hacer eso, rápidamente se esquivó hacia un lado mientras un destello borroso amarillo comenzó a acercarse desde atrás. Gran Torino, que rápidamente se acercó por detrás para patearle la cabeza, observó con sorpresa cómo alguien lograba evitar su patada en una fracción de segundo. Esquivó mi patada sin mirarla, pensó Gran Torino con incredulidad. Pronto, Izumi e Ida fueron arrastrados por Gran Torino mientras ambos se acercaban a toda velocidad del callejón. Ida quiso regresar a buscar el cuerpo del nativo, pero Gran Torino respondió rápidamente que ya estaba muerto. Siguieron volando hacia el callejón mientras eran cargados por el anciano héroe, creyendo que finalmente se habían salvado, pero enseguida vieron un destello de luz a sus espaldas. Los tres observan la escena que transcurre frente a ellos. El hombre ardiente los persigue rápidamente, volando hacia Gran Torino, envuelto en llamas. Pronto, Gran Torino aceleró e intentó perderlo en el callejón, pero logró alcanzarlo. «Rápido, nos está alcanzando», gritó Izumi al héroe anciano aumentando rápidamente su velocidad. Pero su perseguidor demostró ser persistente, pues logró seguir el ritmo del anciano héroe. Gran Torino saltó rápidamente hacia la pared y rebotó lateralmente para despistar a su perseguidor, pero logró seguirle el paso. Pronto se dieron cuenta de que era un juego del gato y el ratón, pues los estaban cazando y él era su cazador. Sé que los llevo a ambos mientras vuelo, pero voy a toda velocidad, pensó Gran Torino mientras observaba a su perseguidor. Gran Torino intenta despistarlo en el callejón, pero es inútil, pues los persigue sin parar. Quería guiarlo a la carretera principal, pero con el caos y los profesionales ocupados con los Nomu, sería una idea absurda y no le quedaban muchas opciones. De repente, vio a media docena de héroes profesionales acercándose. Supongo que los refuerzos que le pidió al Endeavor antes de dirigirse hacia ellos ya han llegado. Muy bien, todos prepárense, dijo uno de los profesionales mientras preparaban su peculiaridad. Detente, villano, dijeron los profesionales, pero rápidamente se sorprendieron por sus palabras cuando vieron quién los perseguía. Les dijeron que se encontrarían con Stein, ya que estaba en Osu, y los enviaron para detenerlo o retenerlo hasta la llegada del Endeavor. Pero no estaban preparados para lo que les esperaba. Vieron un destello rojo que se dirigía hacia ellos. Pensaron que quizás el Endeavor se dirigía hacia ellos, pero estaban muy equivocados al ver al monstruo que volaba hacia ellos. ¿Qué?, dijo el profesional al ver al hombre siguiendo al héroe anciano. Es él, el hombre ardiente, gritó una de las profesionales al ver la inevitable fatalidad dirigiéndose directamente hacia ellas. Pronto, el hombre ardiente vio a la media docena de héroes profesionales que estaban al final del callejón intentando bloquearlo. Rápidamente disparó una bola de fuego frente a ellos. Los profesionales lo vieron e intentaron huir, pero fue inútil, ya que la explosión de fuego era bastante potente y pudo derribar a todos, incluyendo a Gran Torino, que seguía suspendido en el aire. Fue como si una poderosa mina terrestre acabara de explotar. De repente, todos fueron lanzados al suelo al tropezar. Gran Torino los derribó a ambos al ser derribado también por la explosión. Pronto, el hombre ardiente aterrizó mientras observaba la zona. Vio a Izumi, quien estaba en el suelo, frotándose la herida mientras intentaba levantarse. Intentó acercarse, pero los profesionales derribados le bloquearon el paso y lo rodearon. Ríndete, Burning Man. Son 6 contra 1, te superan claramente en número, le advirtió uno de los profesionales. Ríndete ahora mismo, dijo el profesional mientras preparaba su don. Miraron fijamente al hombre que estaba frente a ellos mientras preparaban sus dones para atacarlo en cuanto hiciera un movimiento. Todos parecían asustados, pero se hacían los duros para intimidar al monstruo que los atacaba. Sin embargo, el pirómano no dio señales de flaquear. De hecho, su lucha le pareció divertida. Piel de metal, láser, alas de águila, aumento óseo, superfuerza, y penetración. Burning Man mencionó la peculiaridad del profesional en una ocasión. Todos se quedaron atónitos al ver que él identificó su don al instante, sin mencionar su voz demoníaca que les daba escalofríos. Estaban confundidos, seguros de que la mayoría de los héroes hoy en día aparecen en las noticias por sus logros tras capturar a un villano o detener un crimen. Pero para que él reconociera su don de inmediato, se dieron cuenta de que debían tener cuidado. Todos ustedes, no fueron más que una desgracia para la palabra de los héroes, dijo mientras los señalaba a todos con el dedo. Te mostraré quién es una desgracia, Punk. El profesional con un don de superfuerza se acerca a él preparando su puño para golpearlo en la cara. Su puño impacta en el lado derecho de su cara. Ríe disimuladamente, pensando que había logrado enseñarle a este gamberro que no se metiera con héroes.
Pero su alegría se transformó rápidamente en miedo cuando, de repente, su puño fue envuelto en llamas. Rápidamente apartó el puño de su cara. Por suerte, usa un guantelete de metal para cubrirse la mano. De lo contrario, se quemaría al instante. Arde, sacudió su mano que se estaba quemando. Se giró para ver al profesional herido y luego hizo un comentario mientras preparaba el puño. Impulsó su puño derecho con su llama, que envolvió su mano derecha y apuntó al rostro del héroe. Mi turno, dijo. De repente, estaba frente al hombre, quien lo observaba aterrorizado, mientras le lanzaba un puño envuelto en llamas directamente al abdomen. El puño fue bastante potente, logrando derribar al profesional de un solo golpe. Fue lanzado contra el edificio, y las gafas se rompieron por el impacto. Todos retrocedieron rápidamente al ver que uno de los héroes había sido noqueado por su ataque. Pero el hombre ardiente no les dio oportunidad. Saltó hacia los profesionales con piel de metal y rápidamente transformó todo su cuerpo en metal al ver que se dirigía hacia él, con la esperanza de amortiguar el impacto de su puño. Pero su objetivo no era golpearlo, sino lanzarle una ráfaga de llamas. Intentó mantener su don para no quemarse por completo, pero el hombre ardiente no daba señales de detener su ataque. Su cuerpo comenzaba a consumirse y su piel se enrojecía rápidamente por el calor. El hombre ardiente seguía lanzando llamas hacia él con la esperanza de acabar con él. De repente, un láser lo fulminó con la mirada y recibió un puñetazo lleno de huesos, cortesía de los profesionales, en la cara. Pero su ataque resultó ineficaz, ya que solo rozó el brazo que estaba recibiendo el impacto del láser. El profesional, al verlo, comenzó a gruñir de ira al ver que su ataque era inútil. Así que se lanzaron a atacarlo juntos con la esperanza de dominarlo. Todos lanzaron ataques con un rayo láser, un ataque óseo, un disparo de pluma, un ataque perforante y puñetazos metálicos. Pero se demostró que estaban equivocados, ya que reunió una buena cantidad de llamas y liberó una ráfaga de fuego altamente concentrada de su cuerpo. La ola de calor producida por las llamas fue tan fuerte que logró derribarlos a todos de un solo ataque. Los profesionales gruñían en el suelo al ser derribados por el ataque. Todos se sentían humillados, pues no podían asestarle un solo puñetazo. Tenía razón al decir que eran una vergüenza para la palabra de héroe, pues eran impotentes ante este monstruo. Pero alguien no aguantó la humillación que sentía. El profesional inmediatamente le cubrió todo el cuerpo con un metal sólido, intentando golpearlo con todas sus fuerzas. Cargó contra él, listo para golpearlo directamente en la cara. Su compañero le advirtió que parara, pero no le hizo caso, ya que estaba demasiado ocupado luchando contra él. El hombre ardiente estaba disgustado con su acción, sabiendo que la razón por la que lo hizo era para obtener la gloria y la fama por haberlo derrotado. Su mirada denotaba avaricia. Enfurecido, agarró su puño justo cuando estaba a punto de impactarlo y lo tiró. Pronto, una llamarada se dirigió directamente hacia él, pero se armó de valor, convencido de que podría resistir el ataque de frente. Resistió el ataque con ferocidad, y entonces un grupo de reporteros llegó al lugar. El héroe profesional que lo vio sonrió abiertamente, a punto de golpear a este tipo frente a la cámara. Quizás podría obtener una recompensa por su arresto o ser ascendido por la comisión de héroes. Buena suerte, villano. Mi metal puede resistir tu llama, neutralizando así tu ataque. En cuanto te quedes sin aliento, te derribaré. Actúa con arrogancia e intenta dar un espectáculo frente a la cámara. Pero lo que no sabía era que acababa de firmar su contrato de muerte sin siquiera darse cuenta. Pronto detuvo su ataque. El héroe profesional lo miró con aire de suficiencia, pensando que acababa de ganar la batalla. El reportero comenzó a enfocar su cámara hacia el héroe profesional, quien permanecía allí heroicamente con las manos en la cintura. ¿Es eso lo mejor que puedes hacer?, dijo mientras extendía ambos brazos tratando de desafiarlo. Es hora de tu lección, señor héroe profesional. Química 101. ¿Qué sucede cuando enfrías rápidamente un metal caliente?, dijo mientras caminaba lentamente hacia una boca de incendios. Se quedó allí parado, con la mirada perdida, como si no tuviera ni idea de qué hacer. De repente, abrió la boca de incendios de una patada. El agua se convirtió en un geyser. El hombre ardiente patea hacia abajo con el pie, desviando el agua y rociándola hacia el héroe profesional. ¿Ese es tu gran plan? ¿Vas a golpearme con agua? ¿Esperabas que me bañara? Lo miró con aire de suficiencia, pensando que su idea era estúpida. Pero algo extraño le estaba sucediendo, su cuerpo empezaba a ponerse rígido. No sentía ningún músculo. Intentó que su piel volviera a la normalidad, pero el metal se le pegaba como pegamento. Rápidamente se dio cuenta de lo que le iba a pasar. Tenía miedo.
El héroe profesional corre hacia él, pero el agua sale disparada, empapándolo. Gigantescas nubes de vapor llenan el aire desde el metal enfriándose. El héroe grita. Sus gritos finalmente se desvanecen en silencio. Casi todos los que estaban cerca podían oír sus gritos resonando en la noche. El agua se detiene y densas nubes de vapor se extienden, ocultando por completo al héroe. El vapor se disipa, revelando al héroe, erguido como una estatua. Una auténtica estatua ahora. Un trozo de metal duro, frío y sólido. Dejándolo congelado para siempre. Izumi, que veía la destrucción ante sus ojos, comenzaba a desesperarse al ver cómo la mayoría de los profesionales en el suelo eran derrotados. Pero lo peor es que acababa de ver a un hombre convertido en una estatua de cristal metálico. La mayoría de los reporteros temblaron de miedo al ver lo que ocurría ante sus ojos. Querían comentar o reportar la escena, pero ninguno pudo actuar. Sigue de pie cerca de la boca de incendios que usaban para refrescar al héroe profesional. El agua seguía corriendo a sus pies mientras miraba fijamente la estatua. El resto de los profesionales que se unieron a la batalla quedaron aterrorizados al ver cómo uno de los suyos se convertía en un proyecto científico. Temían ser los siguientes. Pronto giró la cabeza hacia la multitud de reporteros, observándolos fijamente, y eso fue suficiente para que entraran en pánico. La gente empezó a gritar de miedo mientras intentaban alejarse del demonio. Estaba a punto de perseguirlos, pero una repentina llamarada estalló a su lado. No vio de dónde provenía el ataque, así que se vio obligado a ponerse a la defensiva. Solo para que el héroe número 2, Endeavor, lo mirara fijamente mientras flotaba en el aire. El héroe de las llamas vio la destrucción que ocurría ante sus ojos y no podía creer lo que veía. La destrucción ocurrida aquí, los héroes profesionales heridos, el compañero de clase de sus hijos herido, y una estatua metálica que él presumía era un héroe profesional. Observó al culpable levantarse de su último ataque mientras veía a Endeavor con una mirada amenazante. De repente, el hombre ardiente recibió un puñetazo en el costado por Death Arms, quien logró abalanzarse sin que se diera cuenta. Así que eres el hombre ardiente del que oí hablar. Pagarás por tus crímenes, dijo Death Arms mientras hacía crujir los nudillos. Pronto, Kamui Wops y MT Lady lo siguieron por detrás al ver la batalla que se avecinaba. Pensó que su puñetazo podría derribarlo, pero preparó la mano para defenderse. Pudo resistir mis disparos y los golpes de Death Arms sin sufrir daño alguno. Debe de estar bien preparado, pensó mientras flotaba en el aire, observando al hombre ardiente con intimidación. Endeavor, que vio este evento, comenzó a tomar el mando inmediatamente antes de que la situación comenzara a escalar aún más. Kamui Wolves, evacúen a los civiles y al héroe profesional que está en el centro de inmediato. MT Lady, Death Arms formen un perímetro y asegúrense de mantener a los ciudadanos a salvo. Y que alguien se lleve a esos niños heridos de aquí, ordena Endeavor mientras se prepara para el combate. ¿Qué? ¿No me vas a dejar al margen?, se quejó MT Lady al ver al héroe de fuego tomar las riendas de la situación. Deberíamos hacer lo que dijo Death Arms al regresar del lugar. Pero, quiere discutir la decisión. Me di cuenta con solo golpearlo de antes, ese tipo es peligroso. Dejémosle esto a Endeavor, dijo al ver que su mano se quemaba levemente. MT Lady quiere discutir pero al ver la decisión de sus dos superiores decide obedecer y sacar al ciudadano de allí. Endeavor, al ver a su oponente levantarse, comenzó a irradiar furia. Su amigo Tsukauchi le dijo que era el pirómano buscado, responsable de la muerte de muchos pandilleros. Claro, su acción fue heroica, pero lo que hizo fue justiciero y debe llevarlo ante la justicia. Eso pensaba antes. Pero después de verlo atacar a un héroe profesional, empezó a preguntarse por qué había cambiado su modus operandi. En los últimos 8 meses, había oído que su objetivo eran solo delincuentes, desde bandas callejeras hasta jefes mafiosos. Y ahora, de repente, decidió mejorar su estrategia atacando a un héroe profesional. Endeavor, el héroe número 2 en persona. Solo lo diré una vez. Abandona este lugar mientras purgo este mundo con llamas, dijo mientras miraba al héroe amenazadoramente. Me temo que no, Burning Man. Ya causaste suficiente destrucción. Ríndete pacíficamente, dijo Endeavor mientras intentaba razonar con el hombre. ¿Crees que esto es suficiente? Esto no es más que un vistazo de lo que estoy a punto de hacer en el futuro, miró a Endeavor directamente a los ojos. ¿Solías atacar a criminales y pandilleros? ¿Qué te hace cambiar de motivación? Preguntó con la esperanza de obtener alguna respuesta. Mi motivo es siempre el mismo, purgar este mundo de la injusticia y la corrupción, le responde. ¿De qué estás hablando?, preguntó Endeavor, confundido por su declaración.
Este mundo no es más que un lienzo en blanco pintado con mentiras e ilusiones. Fíjense en los criminales que he matado en los últimos 8 meses. Dicen que Japón es la ciudad con la tasa de criminalidad más baja del mundo, y sin embargo, de alguna manera, tienen un gran narcotraficante escondido bajo su ciudad que ha estado produciendo drogas por más de 100 libras diarias. ¿Y dónde están los héroes?, preguntaste. Sencillo, simplemente se dejaban la piel sentados mientras lucían bonitos frente a la cámara, dijo, burlándose de los héroes en general. No me malinterpreten, algunos héroes hacen su trabajo porque tienen el corazón y la mentalidad para hacerlo, pero la mayoría lo hacen porque es la forma más rápida de hacerse famosos y llenarse los bolsillos de dinero. Los miró a todos desde atrás mientras señalaba con el dedo la estatua que tenía delante. Fíjense en este tipo un segundo. Antes de que llegaran ustedes, periodistas, se escondía en la parte de atrás, intentando fingir que realmente hacía su trabajo. Pero con un poco de público por allá y un pequeño destello de cámara por aquí, pensó que podría dar un espectáculo haciéndose pasar por un héroe. Fingiendo tener el coraje de un caballero, decidió abalanzarse e intentar derribarme para ganarse la fama y la fortuna que le aguardan. Se acercó a la estatua del héroe. Ya sabes, All Might afirma que cualquiera puede ser un héroe. Pero eso hizo que todos pensaran. No importa si tienes antecedentes penales, si fuiste un asesino en masa, o si fuiste quien presionó el botón que lanzó la bomba atómica que destruyó parte de Japón hace un par de siglos, porque según el mismísimo Todopoderoso, cualquiera puede ser un héroe, ¿no? Igual que este bastardo avaro se pone su disfraz. Por una declaración idiota que inspiró a basura como él. Empieza a tergiversar la declaración de All Might sobre ser un héroe. Entonces por eso hiciste esto. ¿Porque le guardabas rencor a All Might? Dijo Endeavor, creyendo haber dado en el clavo. Mi rencor contra ese bufón es mucho más profundo de lo que crees. En cuanto se interponga en mi camino, le clavaré el puño en el corazón y lo aplastaré ante los ojos de todos, dijo mientras empezaba a emitir llamas por todo su cuerpo. Cualquier rencor que tuvieras contra él no te da derecho a hacerle daño a la víctima inocente, dijo Endeavor mientras miraba al hombre. Esas víctimas inocentes de las que hablas son la razón por la que esta sociedad ha caído tan bajo. Hay una cita famosa, dicha por un científico famoso hace 100 años. No podemos resolver nuestros problemas con el mismo pensamiento con el que los creamos. Caminó derecho mientras ponía su mano sobre la cabeza de la estatua. Lo que significa que, si quieres resolver un problema, primero debes limpiar el tablero. Agarró la cabeza con tanta fuerza que comenzó a romperse en pequeños pedazos. Todo el público quedó atónito al verlo aplastarle la cabeza a él mismo. Endeavor, al verlo, enfureció al acercarse. Expulsó las llamas de sus pies para impulsarse por los aires, preparando sus puños para golpear, pero chocaron entre sí. La onda expansiva de su puñetazo fue tan fuerte que derribó a todos. Ventanas destrozadas, edificios agrietados y alarmas de autos sonaban mientras ambos chocaban en medio de la carretera. Ambos bandos miraban con incredulidad, pues ambos creían que su ataque los derribaría, pero no fue así. Endeavor retrocedió por un segundo para mantener su distancia, luego lanzó un segundo ataque que es un disparo de bola de fuego dirigido al pirómano, solo para que éste rozara el ataque fácilmente pensando que no era tan fuerte como pensaba. Se deshace de mi ataque con tanta facilidad. Pensó Endeavor mientras observaba al hombre que se acercaba. Luego envió su propia ola de ataque contra Endeavor, un vórtice hecho de su llama se dirigió directamente en la dirección del héroe, pero contrarrestó el ataque usando su propia llama para cancelar el ataque del otro. Ambos sintieron el aire caliente que soplaba en su dirección al chocar sus ataques en el centro. Los héroes de atrás sintieron el calor que irradiaba su ataque, y Endeavor seguía al frente, preparando su posición. ¿Eso es todo lo que tienes?, preguntó mientras se burlaba de Endeavor. Endeavor, al ver esto, se enfureció, pensando que su ataque no había sido efectivo. Entonces cargó sus pies con la llama para planear contra su oponente. Siguió su camino, y de repente, disparó una bomba cegadora hecha con la llama para abrirle un paso. Entonces se dirigió al frente del hombre ardiente y decidió atacarlo mientras aún estaba cegado por los destellos. Flecha encendida, gritó Endeavor mientras retiraba su brazo y creaba una lanza hecha de llamas y la lanzaba hacia el hombre ardiente. Solo para que saltara, agarrara la lanza en el aire y la redirigiera hacia Endeavor. Entonces vio que su ataque se dirigía directamente hacia él, lo que lo hizo retroceder hacia la pared del edificio. El resto de héroes profesionales observan con incredulidad mientras lo ven lanzar uno de los ataques de Endeavor contra él con tanta facilidad. ¿Vieron eso?, preguntó Kamui Wops a sus dos colegas que observaban la escena.
¿Lo viste atrapar una lanza llameante con sus garras demoníacas? Sí, lo vi, dijo Mt. Lady mientras observaba aterrorizada. Endeavor, que estaba siendo lanzado por su propio ataque, miraba al hombre conmocionado mientras lo repelía fácilmente y sin despeinarse. Intentó salir de los escombros que lo atrapaban, pero su oponente se abalanzó sobre él rápidamente. Se abalanzó sobre el héroe que tenía delante mientras avanzaba y lo embistió. Se lanzó hacia él y le asestó un puñetazo directo. Endeavor, al verlo venir, comenzó a bloquear su ataque, pero fue demasiado para él, ya que su puño no lo soltó. Continuó empujando su puño mientras cargaba su llama hacia su codo, creando un impulso para repeler al héroe. Pronto, Endeavor fue impulsado hacia atrás con el poder de su puño, sumado al impulso, que fue demasiado para él. Su cuerpo se estrella contra el edificio detrás de él a través de la arquitectura de Osu, pero Endeavor recupera la compostura y se lanza hacia el hombre ardiente y de repente crea una gran barrera de fuego a su alrededor para hacerlo aún más difícil de golpear ya que su ataque de llamas será cancelado con su barrera de llamas. Endeavor, al percatarse de su intención, decidió resistir y se lanzó directamente hacia el muro de llamas, cargando su puño al máximo. Se dio cuenta de que, durante el combate, su habilidad de combate y potencia de fuego eran superiores a las suyas. Así que decidió probar un nuevo enfoque y lanzarse directamente hacia el peligro. Se abalanzó sobre la barrera y atravesó el fuego mientras cargaba su puño con llamas. El dolor y las quemaduras que sentía en ese momento no le importaron en absoluto mientras se abría paso para asestar un golpe contundente. El hombre ardiente que vio esto al final quedó completamente sorprendido por lo lejos que estaba dispuesto a llegar para detenerlo. Intentó ponerse en guardia, pero fue demasiado tarde, ya que el ataque definitivo de Endeavor lo alcanzó. Puño llameante, quemadura propulsiva. Gritó Endeavor al abrirse paso y golpearlo con uno de sus movimientos definitivos. Endeavor finalmente se abalanza sobre Burning Man, abrumando a este antes de golpearlo en el pecho y lanzarlo hacia la parte trasera del edificio. Los héroes profesionales, junto con los civiles, lo observaban y vitoreaban cuando finalmente logró asestarle un golpe por primera vez en la noche, mientras el reportero también anunciaba su victoria contra el pirómano. Pero su celebración duró poco cuando Endeavor de repente tose sangre, para preocupación de todos, luego nota un moretón en su pecho causado por el pirómano en el momento del último impacto. De repente, los escombros se movían al oírse gruñidos y toses provenientes del humo. De repente, el hombre ardiente intentó acercarse a él mientras retiraba algunos escombros, levantándose con calma. El héroe y el público se sorprendieron al verlo aún en pie tras recibir su ataque. ¡Qué valiente eres, Endeavor! Ignoraste el dolor y atravesaste el fuego, todo eso para asestarme un ataque. Debo admitir que estoy impresionado, dijo Burning Man mientras felicitaba a su oponente mientras se sacudía la ropa. Endeavor, que seguía de pie, exhaló profundamente, exhausto y acalorado por el uso de su remate. Esperaba que este remate terminara el trabajo, pero no fue así. ¿Qué demonios? No me contuve con mi ataque anterior y aún así sigue en pie. ¿Qué tan resistente es su cuerpo? Dijo Endeavor mientras empezaba a sentirse mareado. Observó al hombre ardiente mientras se levantaba, sacudiéndose la ropa mientras aún estaba envuelto en llamas. Endeavor comenzó a preguntarse al observar su condición. Han pasado más de 10 minutos desde nuestra batalla, y ambos intercambiamos un ataque tremendo uno tras otro. A juzgar por su ataque, debe haber liberado bastante calor. Entonces, ¿por qué su cuerpo no ha empezado a calentarse como el mío? Endeavor miró a su oponente, que seguía en pie igual de bien. ¿Es posible que tuviera un sistema de refrigeración oculto bajo esa capa? No, a juzgar por cómo se mueve durante la pelea, no parece llevar un traje de refrigeración ni nada por el estilo, continúa analizando a su oponente. Y por cómo se mueve durante la pelea, parece que ha estado entrenando bastante bien, pero considerando su figura y altura, probablemente tenga más o menos la edad de Shoto, dijo mientras recordaba su movimiento. Como era de esperar del segundo héroe, posees un espíritu valiente y una fuerza de combate indomable. Eres verdaderamente digno del título de héroe, dijo mientras aplaudía. Sin embargo, Endeavor lo observaba con una mirada intimidante. Encendió su llama, preparándose para atacar mientras observaba a su oponente. ¿Qué pasa? Deberías sentirte honrado. O sea, comparado con los otros héroes y criminales con los que he luchado, diste una buena pelea. Bueno, salvo ese viejo, los demás parecen patéticos, dijo mientras se burlaba de los héroes. Esos valientes hombres y mujeres arriesgan sus vidas cada día para mantener esta ciudad a salvo. Son la razón por la que esta ciudad está en paz. Endeavor preparó su llama para atacarlo una vez más.
Esta ciudad es la primera en Japón donde la gente abre su agencia de héroes. Algunos la llaman la ciudad del faro. Y ya no causarán destrucción aquí. Sin embargo, el hombre ardiente lo miró divertido, pensando que lo que decía no era más que una broma. Se rió al oírlo. El sonido de su risa rompió el silencio de la noche mientras miraba al héroe que tenía frente a él. Dijiste que esta ciudad es la cuna de muchos héroes profesionales, entonces déjame preguntarte esto, Endeavor. Si se supone que esta ciudad es un faro para la gente, ¿por qué Japón sigue siendo conocido como el país con la mayor tasa de discriminación? Preguntó el hombre ardiente, y Endeavor no pudo encontrar la respuesta. Japón era el país con la tasa de criminalidad más baja, pero irónicamente, también era el país con la tasa de discriminación más alta. Desde el momento en que naces, tu don determina el rumbo de tu vida. Si tienes un don fuerte, serás alabado como un rey. Si tienes un don normal, vivirás en paz como un plebeyo. Si naces con un don malvado, serás etiquetado como un villano. Y si naces sin él, bueno, ya entiendes la idea. Explicó su razón. Esta ciudad puede parecer bonita por fuera, pero por dentro no es más que un montón de basura llena de cosas podridas. Desde discriminación por peculiaridades, trato sin peculiaridades, discriminación racial, crímenes de odio, pobreza, acoso escolar, abuso y todo lo anterior. Donde los fuertes dominan a los débiles. Donde a los ricos les roban a los pobres. Y donde tu peculiaridad determina tu destino. Continuó divagando. Acabaré con todo eso. Quiero construir un mundo donde el destino de las personas no dependa de alguna habilidad genética, dijo mientras miraba a Endeavor con odio en los ojos. Endeavor quiere rebatir sus palabras, pero algo en el fondo le recuerda a su sobrino fallecido. No podía rebatirlas en absoluto, pues encierran la verdad. Japón es el país con la tasa más alta de suicidios, y su sobrino es uno de ellos. Quiso decirlo, pero alguien se le adelantó. No es culpa nuestra. Dijo uno de los ciudadanos. Endeavor se giró y vio a uno de los ciudadanos gritándole. Por su apariencia, pertenecía a la élite de los peculiares. Si tenían una peculiaridad desde el principio, entonces no habrá discriminación, le gritó el hombre. ¿Por qué tenemos que vivir con esa gente? Gritó uno de los presentes. Sí, tienen que aprender que su única opción es vivir en el fondo y no ser iguales a nosotros, gritó el hombre, y pronto la gente empezó a unirse y a seguir gritándole. Hay discriminación por gente como ellos. ¿Por qué están vivos en primer lugar? Así es, no son más que un desperdicio de aire. Deberían dejarlos morir de hambre. Cualquier persona sin peculiaridad debería ser asesinada a tiros antes de que pueda hablar. Deberían morir, esos bichos inútiles. Simplemente envíenlos a alguna isla o algo así. Simplemente mátalos. Sí, necesitan morir. ¿Por qué siguen vivos de todos modos? Pronto, la mayoría de la multitud empezó a gritar furiosa, diciendo que quienes eran inferiores a ellos no pertenecían a la vida. Hablaban mal de quienes no tenían don y de quienes nacieron con donaciones malvadas. Afirmaban que no tenían su lugar en este mundo. Endeavor y el resto de los héroes miraban con incredulidad a la multitud. Mientras los demás héroes intentaban calmarla, Endeavor observó a quienes seguían gritándole al hombre que estaba detrás de él. Es justo como digo, Endeavor, este país demuestra que valora la peculiaridad por encima de todo. Y ellos fueron el mejor ejemplo. Esos cerdos descerebrados que no paraban de gritar, desperdiciando aliento para defender su estúpido idealismo. El hombre ardiente se burló de la multitud frente a él mientras el héroe se daba la vuelta. Pronto aparecen más héroes, quienes terminaron de lidiar con los Nomu y recibieron la llamada de auxilio de Endeavor pidiendo refuerzos. Se unieron a Endeavor y rodearon al hombre ardiente desde todas las direcciones con su don listo. Endeavor, recibimos tu mensaje, dijo uno de los héroes mientras entraba corriendo. Ríndete, villano, esta vez no escaparás, gritó uno de los héroes al hombre ardiente. Sin embargo, el pirómano mira a los héroes reunidos en el área y solo mira mientras Snickers piensa que estos héroes serían suficientes para detenerlo. ¿Es esto lo mejor que podías ofrecer? Tenía más posibilidades de lidiar con Stein que con alguien como tú, farsante, pero él no pudo detenerme, dijo con desdén, mirando a los héroes que estaban frente a ellos. ¿Qué dijiste, punk? Gritó el héroe pensando que eran débiles. Ya me aburrí, y ver estos entretenimientos infantiles ni siquiera me divierte, así que me voy, dijo mientras estaba a punto de despegar. No irás a ninguna parte hasta que te expliques, dijo el héroe mientras comenzaban a atacarlo.
Posteriormente, Endeavor observó la escena y, con una sonrisa, el hombre ardiente conjuró una inmensa masa de llamas y desapareció, dejando a Endeavor y al otro héroe en la escena parados en el medio sin rastro de él. Izumi abrió lentamente los ojos y vio un techo blanco y un dolor sordo en las piernas. Estaba acostada en una cama increíblemente cálida y cómoda, con muchas flores y una tarjeta de mejórate pronto decorada en su lado. Levantó la cabeza con torpeza. A su izquierda, había una persona familiar con gafas. Me alegro de verte despertar, Izumi, dijo Ida mientras trataba de alegrar el ambiente. Parpadeó y miró a su alrededor. Intentó recordar qué le estaba sucediendo. Un gnomo se estrelló en su camino, se dirigía hacia Osu, el gnomo que atacaba la ciudad, el asesino de héroes. Entonces, de repente, Izumi saltó de su cama, pero tenía demasiado dolor como para despertarse mientras gemía en su cama. ¿Qué pasó?, dijo ella. Te desmayaste, al menos eso me dijeron las enfermeras. Dicen que nos trajeron de Osu para que nos revisaran y que te lastimaste bastante. Pero dicen que tenemos que pasar la noche aquí, explicó Ida. ¿Qué pasó en Osu? ¿Dónde está Gran Torino? ¿Y dónde está el hombre ardiente?, preguntó con impaciencia. Sin embargo, Ida no pudo encontrar la respuesta a su pregunta, permaneciendo sentado en silencio en su cama, mirando la sábana blanca que lo cubría. Izumi, al ver esto, comenzó a preguntarse qué estaba pasando, frustrada. ¿Y Ida, qué pasa?, preguntó Izumi en voz baja, y a juzgar por su expresión, quería una respuesta. Pero la puerta de su habitación se abrió y pudimos ver 5 personas de pie en la puerta. Está Gran Torino, de baja estatura, caminando con su bastón de madera y la cabeza vendada. Manual, disfrazado, mira a Ida con cara de pocos amigos. Un hombre perro con traje y corbata los observa a ambos. El detective Tsukauchi, con su característica gabardina marrón y sombrero, y una mujer de 20 años, con el pelo largo y rubio recogido en una coleta, viste un blazer azul y lleva un cuaderno en la mano. Creo que es mejor que lo tomemos desde aquí. Manual miró a Ida mientras cumplía con su mentor. Entonces Gran Torino se acercó a Izumi, tomó su bastón y la golpeó en la cabeza repetidamente. A pesar de su figura afable, Gran Torino aún poseía un aura intimidante que podía aterrorizar a cualquiera. Tenías un solo trabajo, y era quedarte quieta en ese maldito tren. Y luego fuiste a buscar al asesino de héroes. Eres más tonta de lo que pensaba, le dio un golpe en la cabeza. Ahora, por mucho que me gustaría seguir dándoles una paliza, el señor Tsuragamae tenía algo que decirles a ambos, dijo Gran Torino mientras regresaba a donde estaban los demás. El hombre perro caminó hacia ellos, erguido y con la mano a la espalda. Se tomó un momento para observarlos antes de decir su palabra. ¿Entonces ustedes dos estaban presentes cuando apareció el asesino de héroes?, preguntó con voz tranquila. Entonces ambos se animaron al recordar su encuentro con el asesino de héroes en el callejón, donde Izumi se peleó con él y perdió. Y Ida, cegado por la venganza, fue tras él, solo para que el asesino de héroes se abalanzara sobre él y lo eliminara en la instancia. Encontramos 2 restos en el callejón donde discutieron con él. Uno es de Stein y el otro de un héroe profesional llamado Native. Sé que no es el momento, pero necesitamos hacer algunas preguntas sobre la muerte del asesino de héroes, les preguntó a Izumi e Ida. Entonces ambos asintieron en señal de acuerdo y miraron al detective sabiendo que él haría la pregunta, pero la señora que estaba junto al detective decidió interrumpirlos. Ahora, con respecto a su declaración, me haré cargo desde aquí, dijo la dama mientras daba un paso adelante. Disculpe, ¿quién es usted?, preguntó Izumi mientras miraba a la dama que vestía atuendo profesional frente a ella. Permítanme presentarme. Me llamo Emi Misaki, del Departamento de Policía de Musutazu, de la Unidad de Investigación Criminal. Mi don se conoce como vida pasada, y puedo proyectar el recuerdo de cualquiera que toque, sin importar su antigüedad. Se presentó. Ahora mismo, con tu permiso, quiero proyectar el recuerdo que tenían ustedes dos cuando tuvieron su encuentro con Stein, respondió Emi y ambos quedaron perplejos. ¿Qué? No puedes hacer eso. Claramente, eso viola nuestra privacidad, reclamó Ida, furioso, sabiendo su intención. Lo siento, pero este es un asunto crucial y, dado que ustedes dos fueron los últimos en ver a Stein, necesitamos esta información, dijo el jefe, esperando su cooperación. No, no lo haremos. Lo siento, señora, pero necesita nuestro permiso para hacerlo, y no vamos a permitir que entre en nuestra mente con tanta libertad, argumentó Ida. Y justo cuando el jefe estaba a punto de decir su palabra, Izumi decidió simplemente estar de acuerdo con este asunto. Lo haré, dijo Izumi sorprendiendo al chico de gafas. Izumi, esto claramente viola nuestra privacidad.
No puedes hablar en serio. Ida argumentó su decisión. Pero ella lo ignora y le hace una señal a la dama frente a ella para que lo haga. Camina hacia ella, se lleva la mano a la cabeza y comienza a usar su don en ella. Destellos de recuerdos comenzaron a aparecer en sus ojos mientras los recuerdos de Izumi se proyectaban a la vista de todos. Entonces todos lo vieron, desde el ataque de Nomu a su tren, la destrucción que vio cuando llegó a Osu, su respuesta al grito de ayuda de Ida y la batalla que tuvo con Stein. El hombre ardiente apareció de la nada para salvarla, su acalorada batalla entre Stein y el hombre ardiente, como Stein estaba siendo quemado vivo frente a sus ojos, su escape del hombre ardiente y ver su pelea con los héroes profesionales. Ninguno de ellos pudo hablar por un instante tras observar lo que acababa de suceder. ¿Cómo acababan de ver a Stein, el culpable del asesinato de casi 30 héroes, ser quemado vivo sin más? Su despliegue de poder durante la pelea entre los héroes. Cómo convirtió a uno de ellos en una estatua y lo aplastó frente a la multitud. Simplemente ven a un hombre derrotar por completo a uno de los principales criminales de la lista de buscados sin sudar la gota gorda, y eso asustó al detective y al jefe de policía. Manual está aterrorizado tras ver la escena y furioso con Ida por cometer justiciero. Mientras tanto, Gran Torino está de pie en el medio, recordando cómo escapó por los pelos de la persecución de ese demonio. Vaya, eso fue brutal, dijo Emi después de terminar. No puedo creer que fuera capaz de semejante brutalidad. Quemar gente viva así como así, dijo el jefe tras observar la escena. Pensar que aún así se adelantó contra Endeavor y el otro profesional y escapó. Gran Torino hizo una mueca. Dicho esto, vamos a discutir un asunto en otra habitación. Pero por ahora, debemos decidir su castigo por su acto de justiciero al perseguir al asesino de héroes en primer lugar, dijo el señor Tsuragamae a ambos, que estaban acostados en la cama. ¿Qué? Espera, sé que lo que hicimos va contra las reglas, pero si no lo hubiera hecho, Ida estaría muerto ahora mismo. Creía que los héroes debían salvar vidas, ¿y quieres que lo ignore? Dijo Izumi mientras intentaba argumentar la situación. Entonces, romper las reglas está bien, siempre y cuando todo salga bien. Ambos deben darse cuenta de que aún no eran héroes profesionales, dijo el señor Tsuragamae con un tono tranquilo y lleno de autoridad. Aunque lo que hicieron estuvo bien, ambos usaron su don ilegalmente sin el permiso de su tutor o supervisor. Así que el castigo es inevitable para ambos, añadió Tsukauchi. Sigo sin entenderlo. ¿Así que quieres que nos quedemos ahí parados sin hacer nada porque podríamos romper la regla? Preguntó Izumi, mientras su ira crecía. Señor, por favor, sé que lo que hicimos fue imprudente, pero, dijo Ida uniéndose a la discusión. Ida, no creo que puedas salir de este lío hablando. Si sabes lo que te conviene, mejor quédate callado, reprende Manual a su becario con aire decepcionado. No hace falta decir que se te acusará de un acto de justiciero. Tu escuela ha sido informada de tu situación y se te impondrá un castigo una vez que finalices tus prácticas. Tsukauchi explicó la situación. Después de que salgas de esa cama, te entrenarás hasta la médula. ¿Entendido? Dijo Gran Torino enfadado. Izumi asintió y Manual también reprendió a Ida por su decisión de cometer actos de justiciero y le dijo que se ganaría una suspensión durante las prácticas hasta que terminaran. Pronto, todos los adultos abandonaron la sala, dejando al adolescente con sus propios pensamientos. El adulto continuó caminando hacia la entrada y Manual tuvo que salir temprano para regresar a su agencia, y el resto fue a una cafetería cercana en el hospital para tomar una taza de café hasta que Tsukauchi decidió decir algo. Sé que he visto mucha crueldad y maldad en mi carrera, pero nada como esto, dijo el detective. ¿Hay alguna novedad sobre su caso? Preguntó el señor Tsuragamae al detective para que le diera seguimiento. No, señor, hasta ahora seguimos buscando alguna pista sobre él. Pero que su modus operandi haya cambiado repentinamente de perseguir criminales a héroes. ¿Qué lo lleva a hacer eso? Se preguntó Tsukauchi, con su motivo. Eso no explica por qué persiguió a Stein. No tiene sentido. Por lo que veo, Stein y Burning Man tenían el mismo motivo. Deberían trabajar juntos, no enfrentarse entre sí. Tsukauchi expresó su opinión mientras tomaba su café. Según la descripción de Endeavor, probablemente tenía alrededor de la edad de un estudiante de secundaria, dijo Gran Torino mientras tomaba su café. Para alguien tan joven tomar el camino de la villanía, dijo el detective con tristeza. Señora Emi, a partir de lo que vio en la memoria de esa niña, ¿qué nos puede decir sobre el comportamiento de Burning Man? Preguntó el jefe desde su punto de vista. Por lo que recuerdo, parece odiar profundamente a ciertos héroes. Como si tuviera un odio inmenso guardado en su interior. Es casi aterrador, dijo mientras miraba su bebida.
¿Qué quieres decir? Preguntó el jefe mostrando interés. Cuando se batía en duelo con esos héroes antes de la llegada de Endeavor, mostró un comportamiento diferente, como si estuviera liberando su odio reprimido. Como cuando convirtió a uno de los héroes en una estatua metálica, explicó, recordando haber visto en los recuerdos de Izumi. No sé cómo explicarlo, pero fue una sensación aterradora. Pero para que un niño cometiera un asesinato contra esa gente, ¿qué pasó cuando era niño? Dijo el detective. Sin importar su edad, debemos llevarlo ante la justicia para que enfrente un juicio por el delito que cometió, dijo el jefe con tono autoritario. Voy a buscar pistas en la escena del crimen y ver si podemos encontrar algo que nos permita identificarlo, dijo el detective, y su jefe asintió con la decisión. Te acompaño, quizás pueda ayudarte. A ver si encontramos algo, dijo Gran Torino mientras bebía un sorbo de café. Ese hombre ardiente no puede ser humano, dijo Emi mientras revolvía su café. Él es, o era, dijo Gran Torino mientras arrojaba su taza de café hacia Tsukauchi. En un pequeño bar abandonado, a las afueras de camino, hay un grupo de villanos reunidos en la barra, haciendo sus cosas. Hiran, sentado a la mesa, fuma y juega con su teléfono. Kurohiri, de pie tras la barra, limpiando los vasos, se ocupa de sus asuntos. Y Shigaraki, enfadado, lanza un par de sillas contra la pared. Maldito hombre ardiente. Gritó Shigaraki mientras gruñía de ira. Shigaraki, por favor cálmate, intentó calmarlo Kurohiri. Es su culpa, no solo que decidió rechazar mi oferta, solo nos incluyeron como información extra, dijo Shigaraki mientras lanzaba la noticia sobre el debut de Burning Man en Osu. Esos Nomu que he reunido, mi plan para derrocar a la sociedad, está siendo tratado como una noticia secundaria, todo por su culpa. Arrojó el vaso a la mesa. Mientras Shigaraki estaba furioso, Hiran estaba sentado en su mesa bebiendo y sin prestar atención al arrebato de Shigaraki. Oye, Hiran, ¿cuándo llegará nuestro nuevo recluta? Dijiste que estarían aquí, preguntó Shigaraki, que empezaba a impacientarse. Dijeron que estarían aquí, así que no te preocupes, respondió Hiran, sacó un cigarrillo y fue a fumar. Siempre es su culpa, ese maldito Burning Man, dijo Shigaraki mientras tomaba la foto de él y la desintegraba. Pronto la puerta se abrió y entraron dos visitantes, un niño y una niña que Hiran trajo para unirse a la liga. La niña es menuda, de piel clara y propensa a sonrojarse, y a menudo se la describe como de rostro bastante bonito. Tiene ojos amarillos brillantes, ligeramente inclinados hacia adentro, con finas ranuras, que se asemejan a los de un gato. Su boca ancha también es bastante felina, ya que sus caninos superiores e inferiores son más puntiagudos y largos que el resto de sus dientes, lo que le da una apariencia vampírica. Lleva un cardigan beige de gran tamaño con un dobladillo y puños bastante largos y bolsillos a ambos lados, el derecho se muestra para guardar una serie de baratijas en un llavero o una correa de teléfono celular, con la falda y la camisa azul oscuro con un doble borde blanco, que se combina con una bufanda roja que ata holgadamente debajo. Mientras que el niño es un joven de cabello negro con algunas mechas rojas en la coronilla que se elevan hacia arriba alrededor de su cabeza, colgando sobre sus ojos, que son delgados, de color turquesa y de párpados gruesos. Sus rasgos más llamativos son, sin duda, las manchas de piel nudosa, arrugada y morada que cubren gran parte de la parte inferior de su rostro y cuello, hasta más allá de la clavícula, debajo de los ojos, alrededor de su torso y en sus brazos y piernas. Lleva una chaqueta azul oscuro con cuello alto y roto, pantalones a juego, cortados por encima de los tobillos, y zapatos de vestir oscuros. También lleva una camisa gris claro de cuello redondo, debajo de la cual lleva un cinturón gris con un patrón circular alrededor de la cintura, con una cartera de cuero sujeta en la espalda. Los dos visitantes llegaron al bar y caminaron para encontrarse cara a cara con Shigaraki. Hiran se levantó de la silla al entrar para presentarles a Shigaraki, pero parecía no estar interesado en ninguno de los dos. No me gustan, Kurohiri, devuélvelos. Dijo Shigaraki mientras se daba la vuelta. Sin embargo, Kurohiri le pide a Tomura que tenga paciencia y escuche lo que dicen los visitantes, ya que fueron descubiertos por su agente, quien produce resultados de calidad. El agente le dice a Kurohiri que quiere que se le cobre su servicio de una forma u otra y también está de acuerdo con Kurohiri en dar a los visitantes la oportunidad de presentarse. Está bien, tú, la niña, ¿cómo te llamas? Preguntó Shigaraki mientras lo señalaba con el dedo. Soy Toga, y Miko Toga. Es difícil vivir, así que quiero hacer del mundo un lugar más fácil de vivir, dijo emocionada. Quiero convertirme en el mismísimo Gran Stein. Así que, por favor, déjenme unirme, dijo con alegría. No tenía ni idea de qué hablabas. ¿Estás loco o qué?
Preguntó Shigaraki mientras se rascaba el cuello. Bueno, puede que actúe de forma extraña, pero tiene mucho talento, ¿sabes? El siguiente es este tipo. No ha cometido muchos delitos, pero creía firmemente en la idea de Stein. Se acercó al tipo con la dirección del parche. Mi nombre es Davi, eso es todo lo que necesitas saber, dijo simplemente Davi. No, tu nombre real. Hasta el psicópata de allí dice su nombre, dijo Shigaraki, empezando a ponerse nervioso. Te lo diré cuando sea necesario. No te preocupes. Seré yo quien cumpla la voluntad del asesino de héroes, dijo Davi mientras miraba a Shigaraki. Toga, al enterarse de que Davi heredaría el testamento de Stein, empezó a adularlo, diciéndole que ella también admiraba a Stein, igual que él. Sin embargo, esto no le sentó bien a Shigaraki, quien empezó a inquietarse al escucharlos despotricar una y otra vez sobre el asesino de héroes. Stein es esto, Stein es aquello. Primero me están dejando en segundo plano por culpa de ese maldito Burning Man, y ahora Stein tiene que robarse el espectáculo incluso muerto. Me sacaron de quicio. Dijo Shigaraki mientras se acercaba e intentaba tocarlos a ambos con la mano. Y Miko y Davi reaccionan preparándose para defenderse. Mientras los tres se enfrentan, Kurohiri usa su niebla para desviar los ataques de Davi, y Miko y Shigaraki, lo que impide una posible pelea. Al ver que Kurohiri lo detiene, Kurohiri se enfurece tanto que le impide matarlos. Oye Kurohiri, ¿qué significa esto? Shigaraki miró a Kurohiri ante su repentina intervención. Vamos, Shigaraki, ahora mismo necesitamos ampliar nuestro grupo para cumplir tus deseos. Y con la captura de los criminales que reunimos en la USG, necesitaremos una nueva y más fuerte fuerza de combate para enfrentar a nuestros enemigos, intentó razonar con Shigaraki. Puede que no parezcan gran cosa, pero nuestro agente ha mostrado cierta promesa con su recluta. Seguro que no nos decepcionarán, dijo Kurohiri mientras Shigaraki finalmente se calmaba. Shigaraki decidió salir furioso de la habitación en silencio, no sin antes decirles que ya estaban allí y que esperaba los resultados que, según ellos, entregarían. Se dirigió a su habitación con una sonrisa maniática, pensando que por fin todo había empezado a marchar como él quería. Solo espera All Might, Burning Man. Ya te divertiste, ahora es mi turno, dijo mientras parecía emocionado esperando su próximo encuentro. Nezu siempre fue conocido como el hombre más inteligente del planeta. Con su don de alta especialización, podía resolver cualquier problema. No había problema ni misterio que no pudiera resolver. Su oficina está llena de premios a su nombre. Desde el mejor individuo con un alto coeficiente intelectual, un premio de inteligencia o algo tan trivial como ser el campeón de una competición de ajedrez. Pero en este momento, se enfrenta a un predicamento que tuvo que admitir que fue todo un desafío para el pequeño mamífero con un conjunto de trajes que poseían una peculiaridad de alta especificación. Camina por el pasillo con sus pequeños pies, dando cada paso mientras se dirige a la sala de reuniones. Cuando finalmente llega a la puerta, respira hondo, la abre y se encuentra con todo el personal de la UA. Camina hacia su asiento mientras observa a todos en el centro de la mesa de conferencias. Eraserea, All Might, Present Mic, Minig, Tirten, Blood King, Cementos, Snipe, Ectoplasm, Power Loader, Hound Dog, Recovery Gel y Lunch Rush. Todos están sentados en sus respectivas mesas, enfrentándose al dilema actual. Uno que afectará la reputación de su instituto, la de su héroe y el destino de un joven héroe. Muy bien, comencemos nuestra reunión de personal sobre el caso de Katsuki Bakugou, dijo mientras juntaba sus patas. En una sala de conferencias, todo el profesorado estaba sentado en una mesa larga para discutir el destino de un estudiante de un grado conocido como Katsuki Bakugou. El chico rubio se ha comportado de forma vil durante su tiempo en la UA y no han mostrado ningún signo de remordimiento ni cambio. Esto los lleva a esta situación. En toda su vida como profesor, Aizawa nunca había mostrado tanto odio hacia uno de sus alumnos como lo hizo con el chico Bakugou. Observaba con atención el expediente que se presentaba ante cada miembro del personal. El caso contenía una serie de antecedentes, desde acoso escolar, acoso físico, acoso psicológico, ciberacoso, daños a la propiedad, abuso, daño físico, uso ilegal de don, y su último caso con el becario Besgianist, donde dañó a uno de los becarios y lo intimidó con su don. Aizawa miró el maletín como si fuera algo repugnante y ni siquiera lo abrió, pues ya conocía la mayor parte de su contenido. El caso se remonta a su caso en la UA hasta su acto ilegal cuando aún era preescolar. El hecho de que el chico aún tenga un lugar en esta escuela le deja un mal sabor de boca. Nezu comienza la reunión mientras intenta llamar la atención de sus compañeros de trabajo.
Saludos a todos, como todos saben, estamos aquí para discutir un caso relacionado con la colocación de Katsuki Bakugou en el curso de héroe UA, dijo Nezu mientras todos abrían el estuche frente a ellos, incluido Aizawa, para su consternación. Ante ustedes tienen un expediente sobre los delitos que ha cometido en los últimos 10 años, y todos los registros están ahí, sin importar cuán leves o prolongados hayan sido. Desde acoso verbal hasta una agresión por capricho que ha sido ocultada por el HPSC. Pero este caso está abierto para que lo revisen y decidan su ingreso en la UA. Todos abrieron el expediente de unos 15 centímetros de grosor que tenían frente a ellos. Salvo el profesor que llegó hace 10 meses a casa de los Yagi y que lo sabe, todos lo examinaron con atención mientras lo leían. Con el tiempo, se preguntaron cómo alguien como él podía entrar en esta escuela. Aizawa, ya que eres su maestro, creo que deberías poder expresar tu opinión primero sobre el chico, ya que lo ves a diario, dijo Nezu mientras miraba a Aizawa. No hay nada que decir sobre Nezu, todos hemos visto su comportamiento desde que presentó el examen de evaluación de Don el primer día. Ha mostrado un comportamiento impulsivo y temperamental, y eso es decirlo suavemente. En mi opinión personal, como su tutor, creo que debería ser expulsado de esta escuela inmediatamente y estar en la lista negra de todas las escuelas de héroes, dijo Aizawa, lo que sorprendió a algunos de sus compañeros con su decisión. Aizawa, no puedes hablar en serio. Interrumpe Present Mip con su decisión, pensando que se ha vuelto loco. Todos conocen su famosa reputación, ya que expulsó a todos los estudiantes de su clase el año pasado, alegando que no tenía potencial. Pero, de alguna manera, todos creen que esta vez su razón es más personal que profesional, y eso preocupa a algunos. Hablo en serio, Mick. El chico no ha mostrado ningún tipo de culpa por lo que hizo. De hecho, lo repitió una y otra vez. Es mejor que lo hayan echado de la escuela lo antes posible, dijo Aizawa con seriedad. Ningún miembro del personal pudo intervenir, ya que lo que dijo era totalmente cierto. El chico no ha mostrado señales de cambio y eso también ha empezado a irritarlos. Recibían constantemente quejas de otros estudiantes sobre su actitud hacia los demás, desde una serie de insultos hasta una pequeña pelea entre ellos. Y, siendo sinceros, la situación está empezando a volverse tóxica tanto para ellos como para la propia escuela. Puede que no conozca muy bien al chico, pero me seguían llegando informes de que siempre insultaba a algunos de mis alumnos cuando le pedía a su equipo de apoyo, diciendo que eran demasiado lentos y no podían hacer bien su trabajo. Luego les gritaba, diciéndoles que solo estaban bromeando. Los trata como si fueran sus esclavos, dijo Power Loader mientras se frotaba la frente. También recibo informes constantes del presidente de mi clase, diciendo que el chico siempre se peleaba con algunos de mis alumnos y que eso afectaba el ambiente de la clase. A veces se jactaba de que iba a ser el próximo héroe número 1 y todos ellos no eran más que su trampolín, y se peleaban por eso, dijo Vlad, refunfuñando molesto. Su comportamiento en el festival deportivo también provocó una división entre los estudiantes. Algunos estudiantes y el público se preguntan cómo se le permitió a alguien como él participar en el festival. Recibimos constantemente informes de que exigieron su expulsión inmediata, opinó Ectoplasm. Mientras el personal comienza a expresar su opinión sobre el caso Bakugou, una persona decidió interrumpirlos expresando su opinión. Espera un momento. Piensa en esto un momento, dijo Toshinori mientras se levantaba de la mesa. De repente, todas las miradas se posaron en él, esperándolo para que se explicara. Toshinori se estremeció un instante mientras todas las miradas estaban puestas en él, pero se recompuso. Estamos a punto de acabar con la carrera de un joven antes de que pueda convertirse en un héroe, ¿y todos estaban de acuerdo? Toshinori abordó el tema con todos. Sé que al joven Bakugou siempre lo consideran un exaltado y siempre se comporta con dureza en la escuela, pero aún es un novato como cualquier otro estudiante, por eso necesitamos retenerlo en la UA para que pueda aprender a ser un mejor héroe en el futuro. Toshinori intentó convencer a algunos de sus compañeros con su opinión, pero no se lo creyeron. ¿Estabas practicando ese discurso frente al espejo antes de venir aquí o simplemente te lo estás sacando de la cabeza como con las otras tonterías que dijiste? Le dijo Aizawa con dureza al hombre esqueleto que estaba cerca de él. Toshinori quedó desconcertado por su declaración y afirmó que lo que estaba diciendo no era más que un plan elaborado para convencerlos de que mantuvieran el puesto de Bakugou en la UA. Dijiste que todavía es inexperto como cualquier otro estudiante de la escuela, pero no ves a ningún otro estudiante actuando como un delincuente recién salido de una prisión juvenil, le dijo Aizawa a Toshinori, quien lo había estado mirando todo el tiempo.
Es por eso que no podemos expulsarlo, si lo hacemos entonces básicamente lo estaremos arrojando a los lobos, dijo. La UA es una escuela para jóvenes estudiantes con aspiraciones, no un centro de rehabilitación Olmig, dijo Cementos con severidad. De todos modos, ¿por qué estamos discutiendo este asunto? Desde mi punto de vista, estoy de acuerdo con Aizawa. Deberíamos expulsarlo de inmediato, dijo Vlad mientras estaba de acuerdo con su compañero profesor. Olmig, ¿viste lo que hizo en el entrenamiento de batalla, donde le disparó esa explosión a su propio compañero? Todo fue porque perdía en el entrenamiento de batalla. Sin mencionar que tu propia hija también se vio involucrada en ese accidente, y tú defiendes al chico que lastimó a tu propia hija, le dijo Crescent Mick. Debió ser un fallo de su traje o algo así. Quizás el percutor de su equipo está roto y libera todo el sudor acumulado en el guante. El joven Bakugou intentó detenerlo antes de que sucediera, pero fue demasiado tarde. Toshinori intentó inventar una excusa. ¿Qué clase de excusa es esa? Preguntó medianoche tras oír la excusa de Olmig, que parecía la de un niño de 3 años. Olmig, antes de fabricar los artículos de apoyo para los estudiantes, Nesu y yo revisamos y aprobamos todos esos diseños antes de empezar a fabricarlos, dijo Power Loader mientras sacaba un proyector holográfico de su bolsillo y lo encendía. Este es un modelo tridimensional del guantelete de Katsuki Bakugou que nos entregó antes de entrar a la escuela. Como pueden ver, el guantelete tenía un imperdible. Este le impedía cualquier accidente al usarlo, ya que podría explotar en cualquier momento. El imperdible solo se podía sacar desde afuera y no había otra forma de hacerlo. Explicó Power Loader mientras señalaba el imperdible de su guantelete. Además, todo el equipo de apoyo entregado a los estudiantes fue revisado personalmente por mí y algunos de mis estudiantes de último año de confianza antes de entregárselo, y no presentó ningún fallo, dijo Power Loader al terminar de explicarlo. Sin mencionar que en este video pudimos ver que él mismo quitó el seguro y apuntó a su propio compañero. Se mire como se mire, fue intencional, explicó Aizawa, mientras algunos miembros del personal comenzaban a asentir tras ver el video de entrenamiento de batalla. ¿O estás diciendo que el estudiante del curso de apoyo saboteó su equipo para poder volar a un estudiante durante un ejercicio de entrenamiento? ¿Es eso lo que insinuaste? Lo acusó medianoche, y él solo pudo negar con la cabeza, negando la suposición. No olvidemos que durante el incidente del festival deportivo, hirió a 3 estudiantes y los envió a la enfermería, dijo Ectoplasm mientras se reproducía el video de la pelea. La primera víctima es Ten Yaida, de su propia clase, quien provocó una enorme explosión durante la batalla de caballería y fue el primero en recibir el mayor impacto, lo que le valió su lugar en el festival deportivo. El segundo, donde lastimó a Uraraka Ochako, quien también era su compañera de clase en el duelo individual, donde la torturó frente al público. Incluso cuando ya estaba fuera de los límites, la persiguió para atacarla hasta que cayó definitivamente. Ya le di la advertencia y él sigue ignorándola, dijo Midnig, parada allí ese día. Si no fuera por la peculiaridad de Shota, el niño probablemente estaría en peores condiciones, dijo Crescent Mig mientras miraba a su amigo. Por último, en la semifinal, lastimó a otra estudiante, Momo Yaoyorosu, otra compañera suya. Según el video, pudimos ver que estaba a punto de perder el combate y desencadenó una explosión que la empujó contra la pared y le provocó una hemorragia interna. Dijo Midnight mientras revisaba el informe. A juzgar por su comportamiento, parece que tenía un complejo de superioridad para sentirse mejor que los demás. Ectoplasm leyó su expediente sobre su comportamiento. El joven Bakugou no es así, solo están haciendo un gran alboroto por él, dijo Toshinori mientras intentaba defenderlo. No, según este archivo de Olmig, dice que una vez golpeó a un chico llamado Kenji Matsumoto. Intentó enfrentarse a él en primer año de secundaria, y después de terminar la escuela, lo llevó detrás del gimnasio y lo golpeó hasta desmayarlo, basándose en su testimonio, dijo Snipe mientras leía el archivo. Seguramente es solo un malentendido. Son niños, solo están siendo rudos, dijo Toshinori mientras intentaba cubrirlo. Y 3 días después del incidente, el chico fue expulsado de la escuela con el pretexto de problemas familiares. Pero todos sabemos que no es así en absoluto. Snipe terminó de leer el expediente y silenció a la frágil Yaji. ¿Qué le pasó al niño? Nesu le preguntó, pensando que podría pasar lo peor. Dice que ha estado viviendo en el barrio de Minato. Al parecer, decidió ser ingeniero, dijo Snipe mientras revisaba el expediente. Olmig, seguramente después de escuchar eso ya no pudiste defender al niño, dijo Cementos mientras miraba al hombre esqueleto.
No pierdas el tiempo, y si llama, ese idiota no despertará jamás de su sueño delirante, dijo Recovery Girl mientras insultaba al frágil símbolo de la paz sentado frente a ella. Dijiste que tenía un problema de actitud, bueno, todos lo tenemos, pero no ves a ningún otro estudiante actuar como si fuera una especie de dios autoproclamado con grandes cosas por delante, dijo Vlad mientras empezaba a irritarse. Mira, entiendo todas tus preocupaciones y lo entiendo, pero debemos ver el panorama general. Si le diéramos la espalda ahora, haríamos exactamente lo que el villano querría. Debemos demostrar que todas las almas pueden salvarse, sin importar cuán bajo hayan caído, y por el bien de la humanidad, dijo Toshinori mientras intentaba calmar la situación. ¿Y qué tal te va con eso, Gandhi? Preguntó Medianoche con sarcasmo. Les dimos 10 meses para que cambiaran y tomaron terapia y control de la ira, algo que todos se tomaron en serio, excepto él, dijo Oundog, ya que es su terapeuta. ¿Ha habido alguna mejora en su actitud? Preguntó Nesu. Para nada, el chico sigue negándose a cambiar. Sigue actuando con arrogancia y cree que el mundo le pertenece. Además, culpa a Deku de todas sus caídas, dijo Oundog, y eso enfureció a Aizawa al escuchar ese nombre. Supongo que ese chico no cambiará su actitud sin importar cuánta terapia y tratamiento le demos, dijo Aizawa mientras esperaba que esto terminara pronto. Olmig, sé que querías ayudar al chico, pero piénsalo un segundo. Bakugou ha sido poco cooperativo e irrespetuoso tanto con los estudiantes como con el personal. Si recompensamos su comportamiento permitiéndole quedarse y convertirse en un héroe en el futuro, ¿qué mensaje le transmitiremos al resto de la sociedad? Preguntó Cementos, y el símbolo de la paz no pudo articular palabra. Ya que estamos, quizás sea hora de que todos hablemos del elefante en la habitación. ¿Debería Olmig quedarse como miembro del personal ahora que sabemos que es responsable de la muerte de su hijo? Preguntó Snipe, y algunos comenzaron a mirar con asombro. Él y su esposa participaron en el abandono y el abuso de su hijo durante los últimos 10 años, lo que provocó su partida de este mundo, dijo Cementos mientras revisaba el expediente del caso. Pero compartió con los estudiantes su sabiduría y perspicacia como profesional veterano, y ellos han aprendido mucho de ello, dijo Crescent Mick. La sabiduría no es igual a madurez, le recordó Aizawa con un tono más firme. Oye, estoy sentado aquí mismo, y no metas a mi esposa en este asunto, interviene Toshinori. Entonces, Olmig, quizá deberías irte hasta que aclaremos esto, dijo Medianoche, esperando que saliera de la habitación. No, no me voy y no puedes obligarme. Intervino Toshinori, levantándose y golpeando el escritorio con las manos. Siéntate, patán, o te obligaré. Aizawa lo fulminó con la mirada. Aizawa, dijo Toshinori oscuramente mientras se preparaba para luchar por su lugar. Siéntate, Toshinori, dijo Nesu con una voz más oscura y Toshinori obedeció, para su consternación. Bien, ahora que finalmente arreglamos las cosas entre ustedes dos, deberíamos volver al asunto, con respecto al chico, dijo Nesu mientras los miraba a ambos y reproducía ciertas imágenes. ¿Qué es esto? Preguntó Toshinori, y le pidió que le mostrara el vídeo. Estas son imágenes captadas por la seguridad en una estación de tren sobre Katsuki Bakugou, respondió Nesu. ¿Qué pasa? Toshinori como si no tuviera ni idea. Un informe de un oficial local dice que el chico le gritó al tren y causó un alboroto cuando se dirigía a su pasantía, dijo Nesu mientras el resto veía las imágenes. ¿De qué se trata todo esto? Preguntó Aizawa, ya que él tampoco lo sabía aún. El resto del personal vio las imágenes de Katsuki Bakugou sentado en sus asientos. Un minuto estaba en sus asuntos y al siguiente, gritaba y vociferaba su frustración sin motivo alguno hacia el otro pasajero, diciéndole que se callara. Por el amor de Dios, dijo Aizawa mientras se frotaba el puente de la nariz. El personal de seguridad grabó la grabación donde le gritaba al pasajero, diciéndole que se callara. El equipo de seguridad del tren llegó para calmar al chico, le hizo preguntas sobre su repentino arrebato y lo reprendió por su comportamiento. Algunos creen que el chico tiene un problema mental, pero otros especulan que podría estar drogado o algo así. Nesu especula con su teoría. Y el resto del personal se quedó atónito al pensar que podría estar drogado. Deberíamos hacerle una prueba de drogas al chico cuando termine la pasantía. Más vale prevenir que curar. Ectoplasm sugirió la idea de hacerle la prueba. Estoy de acuerdo, añadió Vlad. Espera, no podemos hacer eso sin el consentimiento de sus padres. Sería ilegal, intervino Toshinori. No le gustaba la idea de que acusaran a uno de sus estudiantes de consumir drogas. Me alegra ver que por fin hablas de leyes y derechos, Toshinori, bromeó Recovery Girl mirándolo de reojo.
No, si avisamos a los padres, probablemente se dará cuenta e intentará esconderlo o tirarlo antes de que lo atrapemos. Deberíamos hacerlo mientras está en clase y lo llamamos de repente con la excusa de que el profesor quiere hablar con él, les dijo Aizawa, disgustado al pensar que uno de sus alumnos es un drogadicto. También debemos considerar que podría tener un traficante o que él mismo sea un traficante. Deberíamos llamar al detective Tsukauchi para que investigue este asunto e interrogarlo, sugirió Ectoplasm. El joven Bakugou no es así. Si tan solo le preguntáramos entonces, exclamó Toshinori. Olmig, si poseía una sustancia peligrosa y la consumía, debemos detener esto antes de que sea demasiado tarde. ¿Y si empieza a distribuirla a otros estudiantes? Tendrías que rendir cuentas si algo les sucediera a los estudiantes por tu falta de responsabilidad. Lo interrumpió Cementos. No estoy poniendo en peligro la seguridad del estudiante, solo digo que debemos realizar una investigación exhaustiva para asegurarnos de que sea cierto. De lo contrario, sospecharíamos que consume drogas y, si no lo es, perderíamos la confianza que tenía en nosotros, dijo Toshinori mientras intentaba calmar la situación. Hablando de sospechosos, ¿qué hay de su último incidente, donde inmovilizó a uno de los pasantes de Besgeanist y lo amenazó para sacarle información? Me parece que podría tener un problema, ¿uno o dos?, preguntó Present Mic, y Aizawa frunció el ceño al recordar la llamada que recibió del mismísimo héroe. Decía que, después de que Besgeanist le diera una charla a Katsuki Bakugou, se dirigió directamente a su habitación y cerró la puerta. 5 minutos después, salió apresuradamente, agarró al becario y lo intimidó usando su don, apuntándole directamente a la cara con su explosión. Midnight leyó el informe sobre su caso de becario. Dios mío, dijo Cementos en voz baja después de ver la imagen. Después de que Besgeanist los interrogara a ambos y revisar a la cámara de seguridad, se demostró que Bakugou tenía toda la intención de hacerle daño al chico, y lo expulsaron de la pasantía. Actualmente está tomando una clase complementaria con Aizawa, dijo Midnight. ¿Está bien el becario? ¿Se lastimó?, preguntó Snipe, preocupado por su seguridad tras recibir amenazas. Está bien, pero bastante traumatizado, dijo Medianoche mientras exhalaba profundamente. Cualquiera quedaría traumatizado después de que le apuntaran con una explosión en la cara que se cerró, murmuró Aizawa. Desde mi punto de vista, intentaba volver a las andadas, explicó un dog, y el resto del personal giró la cabeza hacia él, incluido el propio Nesu. ¿Qué quieres decir?, preguntó Vlad intrigado. A juzgar por su comportamiento después del festival deportivo, se ha vuelto más salvaje, un descontrolado, si se prefiere. Es grosero, arrogante, muy agresivo e irrespetuoso con los demás. Y el último incidente, donde amenazó a un becario, demuestra que intenta volver a sus viejas costumbres en la secundaria, donde amenazaba la seguridad de los estudiantes solo por diversión, igual que el incidente con ese chico Matsumoto en la secundaria. Hound señaló su comportamiento. Si Besgeanist no hubiera intervenido, habríamos tenido un incidente en el que un estudiante de la UA lastimó a un pasante. No podemos seguir poniendo en peligro la vida del estudiante. Coincido con Aizawa en esto, dijo Snipe, coincidiendo con su colega. Espera un momento, el joven Bakugou no atacaría a alguien así como así. Tiene que haber una explicación lógica. Deberíamos preguntarle por qué lo hizo antes de tomar una decisión tan precipitada, dijo Toshinori mientras intentaba defender al chico. ¿Y cuál es su excusa para inmovilizar a un estudiante contra el suelo e intimidarlo usando su don para amenazar su seguridad? ¿Me atrevo a preguntar?, preguntó Medianoche, mientras lo desafiaba a dar una explicación. Quizás el pasante no le tenía simpatía. Quizás lo esté criticando a sus espaldas, dijo Toshinori mientras buscaba una excusa. Todos sentían antipatía por el chico, dijo Ectoplasma, empezando a molestarse con la conversación. Tampoco es exactamente lo que imaginaba como un niño educado, agregó Vlad mientras miraba al símbolo de la paz, que parecía nervioso. Claro que el joven Bakugou es un poco rudo, pero tiene buenas intenciones, dijo Toshinori mientras ocultaba su excusa. Así que amenaza a un becario de una agencia durante un programa de prácticas para que se endurezca por su propio bien y sea un mejor héroe. ¿A eso te refieres?, preguntó Aizawa mirándolo fijamente. No es eso lo que quise decir. Toshinori lo negó rápidamente. Olmig, tenemos que detener esto antes de que sea demasiado tarde, y si quieres resolver un problema, debemos ir a la raíz. Estoy de acuerdo con Aizawa en esto, dijo Power Loader mientras cerraba el informe que tenía delante. Cementos, seguro que no estás de acuerdo con esto. Toshinori se volvió hacia su compañero con la esperanza de encontrar un aliado.
Cerró el informe del caso mientras se frotaba los ojos con la mano antes de mirar el símbolo de la paz. Como docentes, tenemos la responsabilidad de proteger a todos los estudiantes, independientemente de quién o qué hayan hecho en el pasado, dijo Cementos mientras lo miraba. Pero también teníamos el deber de crear un entorno seguro para todos los estudiantes de esta escuela. Teníamos la responsabilidad como héroes y maestros, y no podemos sacrificar la seguridad de todos nuestros estudiantes por una sola persona. Por eso tuve que apoyar a Aizawa, dijo Cementos. Toshinori, ya dijimos todo lo que queríamos decir sobre este caso, y de todos los presentes, eres el único que sigue insistiendo en que Katsuki Bakugou siga en esta escuela. Ahora te importaría explicar por qué quieres que siga aquí, a pesar de lo que ha hecho en el pasado y hasta ahora? Le preguntó Nezu con una mirada fulminante. Al igual que antes, todas las miradas estaban puestas en él. Toshinori observó a todos en la sala mientras esperaban su explicación. Empezó a levantarse de la silla mientras miraba a su compañero. Admito que todos hemos visto sus acciones durante su tiempo en la UAI antes, y sé que algunos ya se han decidido sobre la ubicación del joven Bakugou en esta escuela, pero déjenme preguntarles algo. ¿Cómo podríamos mirar a los ojos del estudiante y saber que estamos extinguiendo uno de sus sueños de ser lo que anhelaba desde pequeño? Dijo Toshinori, levantándose de su asiento y hablando con voz potente. Ahora sé que la acción del joven Bakugou se considera malvada para algunos, y lo entiendo, pero solo pido que lo piensen bien, ya que, como adultos y maestros, teníamos la responsabilidad de guiar a nuestra futura generación para que fueran mejores que nosotros. Teníamos que demostrar que todas las almas podían ser redimidas, sin importar cuán profundamente hayan caído en la oscuridad, dijo Toshinori mientras intentaba convencerlos. Sé que mi hijo ya se fue y que es en parte culpa mía y de mi esposa. Pero creo que si él estuviera aquí, suplicaría que le diera al joven Bakugou otra oportunidad para perseguir su sueño, dijo, y antes de que pudiera terminar la frase, de repente le lanzaron una taza de café caliente a la cara. El café se derramó sobre la cara de Toshinori, haciéndole gritar de dolor al tocarse la piel quemada por las bebidas calientes. Siguió gritando de dolor al sentir su rostro ardiendo. Miró de reojo al culpable que lo había tirado, solo para encontrarse con un Aizawa extremadamente enojado. ¿Cómo te atreves, Toshinori? Sabía que eras un cabrón, pero usar a tu hijo muerto para justificar sus abusos e intentar conservar su puesto en esta escuela está fuera de lugar. Aizawa le gritó mientras intentaba acercarse. ¿Hasta dónde llegarás, bastardo? Gritó Aizawa furioso mientras estrangulaba a Toshinori con su bufanda y lo tiraba al suelo. Toshinori intenta respirar, pero empieza a toser sangre porque su tráquea empieza a perder aire. Su rostro se está poniendo azul por la falta de oxígeno y el pie de Aizawa le inmoviliza la cabeza contra el suelo mientras intenta estrangularlo aplastándole la cabeza con los pies. Intentó transformarse en su forma muscular, pero la peculiaridad de Aizawa le impide hacerlo, lo que le hace jadear aún más en busca de aire. Tras escuchar su discurso y mencionar su nombre para justificar la acción de Bakugou, Aizawa se puso furioso. No tenía derecho a pronunciar su nombre, e intentar mancillarlo para que Bakugou siguiera en esta escuela era pasarse de la raya. Solo quería silenciarlo para siempre y hacerle pagar por lo que hizo. Empezó a apretarse la bufanda, intentando quitarse la vida, ya fuera con la bufanda o con el pie. Ya basta. Lo estás matando. Gritó Present Mig mientras intentaba sacar a Aizawa de allí. Bien, ese es el punto, dijo mientras apretaba aún más su bufanda mientras Sol Mig comenzaba a perder aún más el aliento. Basta, Shota. Basta, Shota. Exclamó medianoche mientras intentaba sacar a Aizawa de allí. Pronto, el resto del personal se unió a ellos, intentando sacarlo sin matar al mismísimo símbolo de la paz. Mig, Vlad y Ectoplasma lo estaban sacando de allí. Finalmente lograron sacarlo, pero empezó a soltar la bufanda, lo que hizo que Toshinori jadeara mientras regresaba a rastros a su asiento. Toshinori, si yo fuera tú, observaría lo que sale de tu boca, de lo contrario, pronto podrías dar tu último aliento, le dijo Nezu sombríamente a Toshinori mientras aún intentaba respirar. Y Shota, no puedes dejar que tus emociones te controlen de esa manera, de lo contrario podrías perder tu licencia por matar al símbolo de la paz, dijo Nezu mientras miraba a Aizawa, quien comenzaba a calmarse. Ahora creo que finalmente debemos tomar una decisión. Deberíamos expulsar a uno de nuestros estudiantes para que el resto esté a salvo y cumplamos con nuestro deber como maestros, o le ofrecemos al chico una oportunidad más para redimirse, evitar caer en el camino oscuro y cumplir con nuestro deber como héroes. La decisión es tuya, dijo Nezu mientras esperaba una respuesta.
pronto, todo el personal reflexionó en silencio mientras intentaban tomar una decisión. Nadie se atrevió a decir una palabra, pues reflexionaban sobre el asunto con detenimiento, ya que esto afectaría sus carreras como héroes y maestros. 10 minutos después, se abrió la puerta de la sala de conferencias y el personal se dispersó uno a uno tras terminar la reunión. Algunos empleados parecían estresados y se alegraron de que la reunión finalmente hubiera terminado. Aizawa y Nezu permanecieron en la sala mientras Aizawa se levantaba de su escritorio. Espero que sepas lo que estás haciendo, Nezu, dijo Aizawa con su voz monótona. Yo también lo espero, Aizawa, dijo Nezu mientras salía también de la habitación.